Buenas tardes y bienvenidos a a un nuevo encuentro virtual dentro de las actividades de Santa Cruz Comic 2022 o lo que es el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. Primero que nada, quiero dar las gracias a quienes hacen posible que todo esto sea una realidad. En primer lugar, a la Fundación Cinemas Cómic y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Y después al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. También quiero dar las gracias a la Librería del Maldito y al Departamento Técnico, que son quienes hacen posible que nos vean y o nos soporten, elijan qué es lo que más les conviene. Y dicho todo esto, hoy vamos a tener una oportunidad que tuve yo en el 2019 en vivo y en directo, en el último evento físico, el penúltimo evento físico que tuve la oportunidad de acudir antes de que la pandemia nos obligara a echar el telón de manera brusca y sin plan B. Que lo digo claramente, o sea, lo digo tal cual porque ya tengo edad y conocimientos. Hay profesionales que son grandísimos profesionales, pero que cuando los conoces te quedas en que son grandísimos profesionales. Y hay profesionales que aparte de ser unas grandísimas profesionales son unas grandísimas personas. Y fue lo que me pasó a mí en el año 2019 cuando tuve la oportunidad de compartir mesa, espacio y tiempo con la persona que nos acompaña hoy, Tomás Giorello, dibujante, ilustrador, creador, y aunque él diga que sus primeros dibujos eran un desastre, yo eso lo pongo en tela de juicio, pero bueno, también estas cosas pasan. Muchísimas gracias y bienvenido, Tomás. Gracias por la invitación. Y después, de nada, es un placer. Y después a una persona que no necesita incluso menos presentación que yo, que es don Patricio García Ducha, o don Patricio Ducha, como se le conoce en este ambiente, Aquí estamos. que aunque parezca mentira, porque últimamente somos la voz del área de cine, nosotros empezamos hace 20 años trabajando en un salón de cómic. Sí, señor. Nos conocimos ya, yo creo que más, ¿no? No, 20 exactamente. Exactamente hace 20 años que nos 20 conocimos años y... 20 años que trabajamos juntos. Nos conocíamos de antes, Ah, pero vale. exactamente de Eso. empezar a trabajar Trabajar juntos, a trabajar exactamente. juntos, 20 años ya, 20 pues años. fíjate. O Más sea que que ya Fred son. Astaire y Ginger Rogers. Exacta. No, ya más y sobre todo con menos desavenencia. También es verdad. También es verdad. A ver, la razón de invitar a la persona que nos está acompañando hoy, a ver, fundamentalmente es porque es de esos autores que cuando ves sus páginas, yo tuve la oportunidad más en el año 2019, antes de conocerlo personalmente, de montar una pequeña muestra de su trabajo. Y yo estaba comentando antes de entrar en empezar el programa, que si por mí fuera todavía estaría delante de la pared viendo qué pongo. Porque yo empecé a ver, o sea, me dieron todas las ilustraciones impresas, algunas eran en A3, otras en A2, porque era una página doble. Y yo estaba con las imágenes delante y digo, bueno, ¿y esto dónde lo pongo? O sea, porque quería buscar un sitio en el que todas quedaran bien. Y eso evidentemente, vamos, cualquiera que monte una exposición sabe que tú tienes que conseguir contar una historia, pero vamos, siempre puede haber una imagen. No, no es que haya una imagen que sea más sobresaliente que otra, es que eso lo dice, ese criterio lo dicta la persona que ve la exposición. Pero tú que tienes que escogerla, yo decía, pongo esta aquí. No, esta me gusta más, la quito, la pongo y al final, después de media hora, alguien me dice, mira, decídete porque si no, no vas a salir de aquí. Inauguramos mañana, o sea, eran las 2:30 de la noche, inauguramos mañana a las 8:30, o sea, tienes hasta las 8, porque a las 8:30 hay que abrir la puerta. Entonces al final, de una forma u otra, conseguí ponerlo. Y bueno, una vez que están puestas fue cuando dije, Dios mío, ¿y esto? Entonces, a ver, ayer le pedí una biografía que más me hizo mucha gracia. Lo digo públicamente porque es una biografía clara y breve, cosa que no suele ser, es que no suele ser habitual por dos razones. Primero, porque también es curioso, y esto es una crítica, y lo digo muy claramente. Cuando tú invitas a alguien y o no te manda una biografía o lo que te manda son dos líneas. Y tú dices, hay gente que la biografía es esto, pero vamos a ver, no, para ser. Pero eso para darte trabajo a ti, Eduardo, Sí, para sí, que lo lo sé, lo sé, lo completes, sé. para que lo investigues. Claro, o sea, pero que a lo Y en mejor este son dos, caso, tres Tomás, líneas. pues te ha hecho el trabajo. Hombre, sí, pero Patricio, a veces es una responsabilidad porque por muy objetivo que uno sea, a ver, uno puede tirar más hacia una cosa hacia otra, pero es que hay veces que no es que quieras ser objetivo, no, es que no encuentras nada. O sea, encuentras en todos los sitios las mismas tres líneas. Y Bueno, pues, entonces dice, pongo las tres líneas, pero eso aquí no me estás contando nada. A ¿qué ver, te cuenta Tomás?
A ver, ¿puedo decir cuándo naciste por aquello de...? Sí, claro que. Sí, no, lo pregunto, que antes salió el tema. A ver, Es, es un pibe, claro que lo puedes sí, decir. O sea, hombre, ya nació en 1974, ya va camino de... pibe. Ya va camino de... según comenta, después de terminar los estudios secundarios, estudió en el estudio de Hermanos Villagrán, que ahora te preguntaré que hables un poco más de ello. Y pone textualmente, en el año 96 y luego de publicar mis primeros, abre paréntesis, y desastrosos, cierra paréntesis, cómics y portadas en Argentina, viajé a Estados Unidos donde empecé a trabajar para SQP, donde pasé el resto de los años 90 alternando esas publicaciones con Heavy Metal, Chaos Comic, Marvel y tal, algunas portadas para DC. En el año 2001 empecé a trabajar para Dark Horse y Magic the Gathering. Para Dark Horse hizo portadas interiores de Star Wars que son absolutamente increíbles. Y Para diseño de Magic. miniatura. Sí, para Magic produjo portadas, diseños de miniaturas, arte conceptual, guía de estilo, ilustraciones para manuales de juego. Y en el año 2007 se me convocó para trabajar en el título de Conan el Cimerio y después King Conan, que precisamente la primera ilustración que yo vi tuya grande fue una de King Conan, que me faltó esto para no ponerla en la exposición. Lo digo también públicamente, me faltó esto de decir, uy, se perdió y lo hubiese colgado en mi cuarto esa noche. Pero no, desgraciadamente fui profesional y la puse. Solo por meter un Kit Kat, estos trabajos de Conan y de King Conan, ¿ya los hiciste para Marvel o los hacías para Dark Horse, Tomás? Yo hice un trabajo para Marvel, pero para Marvel Italia, muy Vale. olvidable, en los 90, todavía estaba muy verde, muy verde. Y recién eso fue creo que en el 97. Y recién 10 años después arrancó para Dark Horse con Conan the Cimmerian, que también fue una cosa intermedia entre lo que pedí un poco la editorial, lo que quería hacer yo. Bueno, llegamos a un punto intermedio, que es ese primer estilo, digamos, de Conan the Cimmerian. Y después, 4 años después, sí, llegó King Conan, donde me dijeron, haz lo que tengas ganas. Y es de alguna manera donde para mí se nota más lo que yo quise hacer y donde, digamos, estiro un poco más las piernas, como quien dice. Sí, no, se nota. Por No, aquello de... no, lo preguntaba no por si, claro, como hubo el tema este de que cambiaron los derechos de que Marvel los perdió, pasaron a Dark Horse y luego tal, y ahora Claro. luego volvieron a pasar a Marvel y ahora creo que Marvel vuelve a no tenerlo. Te lo digo por si eso, pues, si hay algún aficionado a lo mejor que quisiera buscar esos trabajos de Tomás, que sepa por dónde tiene que Lo de King bucear. Conan está publicado King Conan está publicado en Llegó España. a publicarse en España, Sí, ¿vale? está publicado en España, de hecho, porque yo el tomo de King Conan lo tengo del año 2019, lo acaba de publicar Planeta. Más Vale, un tomo y precioso. el Conan de Dark Horse también se ha llegado a publicar aquí. Creo que yo es que el Conan de Dark Horse lo tengo por Dark Horse, pero creo que hay edición española también. Sí, por eso. Sí, lo de King Conan lo sé porque es que de hecho es que me lo enseñó él mismo, o sea, le Sí, pregunté y entonces me dice, mira, esta es la edición que además había salido hacía relativamente poco tiempo, o sea, no era Claro. una edición bastante, digamos que bastante nueva por parte de Planeta. Eh, a mí, o sea, yo lo he estado mirando y parte es una cosa que me suena por lo que comentábamos antes, porque he tenido la oportunidad de hablar con bastantes autores argentinos, pero el tema de el estudio de los hermanos Villagrán, no a todo el mundo le suena. Entonces, si puedes contar un poco Claro. más. sí, vamos a empezar y tal, quizás, ¿no? Por la etapa del estudio, ¿no? Y a mí también me interesaría mucho a lo mejor hablar de tu relación con los hermanos Villagrán, porque vamos, para mí también son unos referentes dentro de lo que es el cómic y la ilustración en Argentina. Y bueno, pues ya que estuviste trabajando en su estudio, ¿no? Pues eso, ¿no? Que nos hablaras un poco de tu relación con ellos y también de lo que hacías en el estudio. Y yo en realidad yo los conozco a ellos en el año 87. Yo estaba empezando el secundario en el 87. Pero ya tenía mis problemas de estudios y demás porque me la pasaba dibujando en vez de hacer lo que tenía que estar haciendo. Claro. Así que como incentivo me llevan al estudio de los Villagrán, que de casualidad mi padre era conocido del hermano del medio, de Enrique. Uh-huh. Y aparte mi madre en aquel entonces también trabajaba haciendo algunas traducciones, como la de Winterworld, por ejemplo, que dibujó Safino, etcétera, y otras de los Villagrán mismo. Entonces, bueno, estaban muy en contacto con el estudio de ellos y demás. Y bueno, cuando yo voy en el 87, Enrique es el que me recibe en aquel entonces y me hace una serie así como de demostraciones
de lo que era dibujar muy simple, que para mí de simple no tenía nada. Yo me quedé completamente hipnotizado. De hecho, hasta el primer día, me acuerdo, me emocionó mucho, porque era el primer contacto que yo tenía una con el dibujo en sí y otra con una persona que se dedicara a hacer eso. Era, Claro, ubiquémonos en el año 87, donde no claro, había redes, claro. no había nada, entonces era realmente todo un evento conocer a alguien, mucho más que le abrir las puertas del estudio. Y de alguna manera, sí, de manera muy simple, él me dice, bueno, según Chuck, me enteré un poco de tu historia, según tengo entendido, sos un desastre en el colegio, cosa que era completamente irrefutable, o sea, no se puede hacer nada. Bueno, el plan es este, me dice, vos no me vas a volver a ver a mí, sino hasta dentro de 5 años, cuando termines el colegio. Dice que yo te voy a dar una serie de premisas, te voy a regalar unos pinceles que yo, cosa que tengo hasta el día de hoy, un pincel todo podrido, que lo tengo hace 20 años, que lo adoro, porque es lo primero que me dio. Y me dice, bueno, cuando termines el colegio, vengas con el título del colegio, vamos a empezar a estudiar acá. Yo no tomo alumnos, me dice, pero como un favor a tu papá, que nos conocemos hace unos años, qué sé yo te voy a tomar. Y así fue, bueno, yo termino el secundario, que para mí no se terminaba nunca más, por supuesto, y cuando finalmente termino, en el año 91, al año siguiente, empiezo a ir al estudio, donde primero fui obviamente alumno, las clases las daba Carlos Villagrán, el hermano menor de los tres, Carlos, Enrique y Ricardo. Y Ricardo ya trabajaba en su casa, pero cada tanto eventualmente aparecía por el estudio y bueno, nada, obviamente yo me maravillaba con las cosas que veía que él traía y demás. Y yo siempre tenía como este ida y vuelta más del día a día con Enrique y con Carlos. Que bueno, que son los que a mí me enseñan a dibujar y, en definitiva todo relacionado con el oficio, la política de trabajo, cómo presentar una muestra, cómo dirigirse un editor, nada, y aparte también por verlos trabajar a ellos, uno conociendo también un poco, nada, los pormenores del trabajo, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, etcétera, etcétera, un poco por imitación y otro poco por oposición, como uno quiera, fui de alguna manera formando mi propia forma de ver las cosas en función de todo lo que yo veía en el estudio de ellos. Y bueno, fui alumno, después los ayudé un poco con los alumnos que iban llegando, porque más tarde empezaron a tener alumnos ellos. Después fui ayudante, arruinándoles algunas cosas cada tanto. Y hasta que finalmente, bueno, un día Enrique me dice, bueno, el plan original era que vos a los 21 años viajaras a Estados Unidos a probar suerte. No sabemos si vas a conseguir algo o no, pero lo importante es que nos va a dar un estado de situación como para saber más o menos, bueno, obviamente dónde estás parado y para tener un poco un feedback de editores norteamericanos para saber qué te falta, si te falta, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente lo hice a los 22 con todo el apoyo de ellos, que fueron muy, muy generosos conmigo. Y bueno, y así fue como empecé de alguna manera a caminar en el año 96. La verdad es que contado así es... Claro, es que al final yo creo que en cierta manera, yo te lo digo también a nivel personal, si yo ahora que estoy llevando aunque esté hablando contigo, pero realmente lo que más hago es el tema de cine. Si yo estoy sabiendo en cierta manera cómo llevar el área de cine y estoy haciendo las cosas que hago, es por las personas que me enseñaron. O sea, en realidad vamos a ver, esa obsesión que puedo tener por buscar cosas, la obsesión que puedo tener con el Variety, por ejemplo, que, a ver, lo que estoy preparando, por ejemplo, para mañana, a más de uno se le va a caer la mandíbula como a Sebastián, porque hasta se me cayó a mí cuando lo descubrí, pero en realidad el tema fue ese, el tema es que hubo alguien que me cogió siendo, pues más o menos, pues en realidad era más chico que tú, porque cuando yo entré en esa oficina, yo todavía no había cumplido los 20. Me refiero, cuando empecé a trabajar no había cumplido los 20 años. Y el primer Variety que tuve yo en la mano yo tenía 21 años. Y bueno, para mí aquello fue como decir lo que había visto, había leído y había visto en las películas de estas donde se ve el magnate, este magnate productor, se le ve con el Variety encima de la mesa, es como, prácticamente es como lo que hay, o sea, no hay Claro. otra cosa. Y entonces, ahora que tengo ya la edad que tengo, y bueno, y tengo un montón, y es cuando realmente te sientas y dices, vamos a ver, yo soy quien soy, tengo el criterio que tengo, y sobre todo enfoco las cosas como las enfoco, porque siendo eso un pibe, siendo un niño, alguien me sentó en una silla y me dijo, dice, mira,
para conocer este negocio tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y a mí también, cuando yo me fui a Madrid a estudiar, las personas que me habían enseñado me dijeron, tú no te preocupes, que nosotros hablamos con quien haga falta para que tú en Madrid puedas seguir haciendo lo mismo. Claro. Entonces, si yo conseguí entrar si yo conseguí hacer mis prácticas de tercero de carrera, cuando eso no se estilaba para nada en los años 80, en una empresa de cine, fue porque alguien habló con el director de esa empresa de cine y le dijo, mira, Claro. vete a este, porque es que allí no entraba, o sea, allí es que no entraba nadie que no fuera del gremio, o sea, entraban periodistas a buscar el material de prensa, pero alguien Claro. metido en la oficina aprendiendo, no. Entonces, yo es De una cosa todas maneras, te digo, Tomás, que Eduardo siempre se quita mérito, ¿eh? Porque él es un gran entendido en cómic, o sea, también un gran entendido en cine. Él maneja los dos terrenos con gran Sí, capacidad. Yo pero soy mira, más de cómic, yo reconozco sí, que yo soy aficionado al cine, pero me he sí, vuelto más en el mundo del cómic, pero Eduardo controla el mundo del cómic, vamos. sí, pero vamos a ver, Patrick, y es una reflexión muy rápida. Lo que yo siento es que no Ujú. tengo la misma seguridad. O sea, por ejemplo, a la hora de Vale, buscar sí, algo eso te lo entiendo. que puedo tener en cine. O sea, yo Por en lo que cine, aprendiste y exactamente, por las prácticas que digamos hiciste y todo eso. exactamente, Que es un poco lo mismo que plantea Tomás, ¿no? Dentro del estudio de los hermanos exactamente, o Villagrán. sea, cuando alguien te dice el ABC, tú al final sales, aparte con conocimientos, con recursos, o sea, cuando tienes que buscar esos recursos Mm, y sobre todo sales con seguridad. Y yo, independientemente de que he leído cómic toda la vida y me encantan y conozco el lenguaje y disfruto siempre he disfrutado muchísimo, pero yo tengo la sensación de que todas las películas que he visto, las lagunas que tengo en cine son muy pequeñas en comparación a las lagunas que puedo tener en el mundo gráfico, que también claro, evidentemente es imposible, no te lo puedes leer todo, pero es una claro. cuestión de formación y también de Mm. seguridad. No significa De- que no sepa. Tampoco voy a decir que me lo he visto todo, pero vamos a ver, de algunas cosas. Antes Tomás dijo una gran verdad, o sea, con Krull, que hablamos el otro día de ella, sí, o la conoces o no te suena para nada. claro. Es de esas películas muy de generación que tienes que haber pillado. Entonces, el tema es que yo tengo unas cuantas Krull, pero si me pongo a sumar las lagunas que tengo de cómic, mi madre, prefiero ni pensarlo. Entonces, Pero, hombre, lagunas en todas las áreas, y por sí, mucho que uno sepa, tenemos todos. lo sé, pero Eso es vamos a así. ver. Yo Pero bueno, simplemente pero la yo lo que reflexión es destacaría esa. también, ¿no? De lo que comenta Tomás y tal, es que, claro, no sé si llamarlo suerte, ¿no? O sea, la oportunidad que él tuvo trabajando en el estudio de los hermanos Villagrán, no solo aprendiendo, sino practicando, pues hombre, eso es una experiencia Sí, vamos. que, aunque no sé si en este caso y tal, bueno, tú trabajabas allí, no sé si se pagaba algún tipo de cuota o algo y tal, pero por mucho que se pagara, o sea, o sea, no se consigue pagar el valor Sí, real que sí. tiene ese aprendizaje, ¿no? Es lo que Y yo... además, y además no me cobraron. O sea, Ah, que no te cobraron, pues entonces era estupendo, como ¿no? una suerte Porque en realidad justamente ellos, cuando yo entro, no había alumnos. Entonces como que Vale, no querían verle ese costado, digamos. Y además sí, justamente como una suerte de atención hacia mi papá, que era de vale. alguna manera el punto de conexión. Dijeron, no, vos no te va a cobrar nunca. Y por eso para mí obviamente fue doble la generosidad, digo. Una, porque de repente yo podía espiar lo que era ver trabajar estos tres monstruos, que era una cosa increíble. Claro, Y, me imagino. y Uf, además también, para mí la generosidad, el acto de generosidad más grande que tuvieron, más allá de fue que siempre fue una tradición acá, que por ejemplo, bueno, nada, estuviese el maestro con su aprendiz, que entonces de alguna manera iba adquiriendo, asimilando, no solamente el dibujo, sino el estilo de su maestro. correcto. ¿Para qué? Para poder ayudarlo justamente, primero ser una suerte de ayudante y después salir a buscar sus primeras armas, digamos, Ujú. con ese pseudo estilo, digamos, adquirido, claramente no tan bueno como el del maestro, y ese no fue el caso. Eso fue una tradición, yo creo, en cualquier lugar. Mm. Esa no fue, Sí, no, sí, sí, no, sí, sí. o sea, a mí lo que me dijeron fue, Aquí en España también había esos estudios en los cuales pues estaba a lo mejor el autor o los autores de renombre, por ejemplo, los hermanos Blasco trabajaban varios, Ujú. ¿sabes? Bueno, aunque ya era otro tipo de estudio, que era ya un estudio más, un estudio profesional, ¿no? De cara a
un representante que montaba un estudio en donde estaban los dibujantes que empezaban siempre terminaban siendo ayudantes o, como tú dices, aprendices de otros autores que tenían más trabajo, y entonces pues al final terminaban ayudando al autor del que aprendían, y después pues ya ellos también, como tú dices, ¿no? Como tú bien dices, esas herramientas, ¿no? Y ese bagaje que ibas adquiriendo, pues era lo que le permitía luego a ellos salir y conseguir sus propios trabajos. Solo que en este caso justamente lo que ellos me dicen es: no te haríamos ningún favor si te enseñamos a dibujar con nuestro estilo. Y si somos 3 hermanos que de alguna manera estamos cada uno para su lado descomponiendo una idea, cada uno según nuestra visión. O sea, agregarle otra persona más, y es limitarla antes de empezar, porque justamente somos 3 personas viviendo de este estilo. Claramente no tenían el mismo estilo, digo, pero bueno, pero era una idea madre, si se quiere, que cada uno descomponía a gusto y piacere. Me dice, hacerte competir de la nada, sin herramientas, dentro de nuestro juego, es como que es injusto, y además es limitarte al día de mañana a una opción, a una oportunidad laboral. Entonces, la gran premisa es: nunca te parezcas a nosotros. Y si mira, lo haces, eso es muy honesto. es una cuestión consciente. Sí, brutal, ¿eh? Sí, pero es de una honestidad que no se suele encontrar precisamente. Es lo que además te enseña, entre otras muchas cosas, a que tienes que espabilarte porque tienes que crear tu estilo. Y a eso voy. Cuando tú llegas a Estados Unidos, ahora tú te coges el preview y en todas las editoriales hay autores, menos autores anglosajones, hay autores de todos sitios. Pues ya realmente lo que menos hay son autores anglosajones. Ya es que tienes 3 niñas de Japón, 4 de Taiwán, 3 de Italia y 5 de Alemania, pero realmente autores anglosajones no hay. Pero cuando tú llegas a Estados Unidos, ese mercado es el que es. Hombre, hay gente estoy pensando en José Luis García López, por aquello de que, bueno, es quien es, pero que eran 4. El resto, todos tenían, aunque el nombre y apellido no fuera anglosajón, eran nacidos y criados en Estados Unidos. Y llegas tú, y cómo fue, digamos que cómo fue el recibimiento, cómo fue llegar y decir, hola, estoy aquí. Y yo en realidad primero empiezo a trabajar con SQP, que es una editorial chica, si se quiere, que hacía ilustraciones eróticas en blanco y negro, a lápiz y demás. Después hice color para ellos también. Y mientras tanto yo iba tocando puertas en Marvel, EDC, me iban rebotando, por supuesto, un deporte nacional. Pero en ese cupé ya tú traías el contacto, ¿o lo conseguiste yendo cuando ya estaba en Estados Unidos? Yo lo llevo justamente porque es Enrique Villagrán que me dice, anda a ver a esta persona. Ya había, de hecho, un grupo de argentinos trabajando con él, creo que eran en aquel entonces, bueno, tanto Enrique como Ricardo Villagrán, Quique Alcatena, Zanotto, Rubén Merich. Había una serie de algunos más que ahora en este momento no me acuerdo. Bueno, grandes nombres en la actualidad, ¿no? Y ahí empezaste en ese cupé y ya ibas tocando otras puertas, pero lo que tú dices, ¿no? Te iban rebotando. Sí, o sea, porque una cosa era, yo en realidad siempre me consideré una suerte de ilustrador haciendo cómics. Entonces al principio tratar de adaptar de alguna manera un estilo que claramente no es el estilo norteamericano de cómics a ese mercado, y fue complicado. Entonces en un momento, y además si ustedes se acuerdan bien, en los 90 habían 2 estilos más o menos para conseguir trabajo en Estados Unidos, era Jim Lee y los hermanos Kubert, no había mucho más. Es verdad. Entonces eran ejércitos de dibujantes siguiendo ese estilo. Y si no era ese tu movida, y buena suerte. Y así inténtalo con otro. Sí. Exactamente. Así que yo era tratar de hacer un híbrido entre lo que yo quería hacer, y eso era una cosa que por supuesto siempre llegaba a un resultado un tanto estrambótico. Hasta que, bueno, yo en realidad primero entro por el lado de la ilustración. Yo empiezo con portadas, empiezo con ya sea color o blanco y negro, hasta que finalmente sí, termino haciendo, digamos, el arte de interiores. Pero fue todo un aprendizaje en todo sentido. Para que tengan una idea del ridículo, yo he llegado a ir a mi primera experiencia laboral, primera entrevista de traje y corbata. La persona que me recibió con una remera pintada con aerosol, diciéndome cobranzas de por allá. Me sentí la persona más estúpida del mundo, salí, me di media vuelta, saqué la corbata, saqué el traje, y dije yo, bueno,
y volvió a aparecer a los 5 minutos. O sea, eso es como de descubrir todo de cero, digamos, ¿no? Claro. Desde esa pavada hasta, bueno, nada, este soy yo hago esto no, esto sí, ¿por qué lo hago así? Y empezar a defender un poco su trabajo, a la vez también de, nada, estar justamente súper atento a ver cuál es la crítica para saber, bueno, por dónde tengo que solucionar, cambiar, etcétera, para trabajar en ese mercado en particular. Y así fue. Yo tengo la fortuna, de hecho, en ese primer viaje, de tener un conocido que nunca había visto en persona, sino que era siempre un hombre que yo escuchaba por relación en mi casa, que resultó ser una persona que trabajaba en publicidad, que contrataba a Neil Adams para hacer los Claro. storyboards de la empresa. Sí. Entonces me dice, mira, ¿conoces a Neil Adams? Sí. ¿No? Me suena algo, ¿no? Dice, ¿te gustaría conocerlo? Sí, claro, por supuesto, qué sé yo. Entonces, finalmente me consigue una entrevista en Continuity, que era el estudio de él. Sí. Y bueno, el tipo fue, pero más que generoso. Y yo me acuerdo que en ese momento él, como que abre mi portfolio y me dice, mira, antes que nada, antes que yo abra la boca, me dice, yo no sé si me conoces, si conoces mi fama o qué se dice de mí, no tengo la menor idea, simplemente es un dios del dibujo, pero nada más. Me dice, bueno, yo tengo fama de ser un tipo muy complicado. Me dice, porque yo doy mi opinión y la doy y punto. Muy bien. Bueno, ok. Sí, sí, Me dice, bueno, fue yo sincero. te lo Sí, aviso, me dice, antes de tocar nada tuyo, me dice, porque no quiero herir egos ni nada por el estilo. claro. Entonces le digo, no, antes que empecemos a hablar, le digo, porque yo ya lo conocía por otro lado, le digo, yo soy alumno del estudio de Villagrán. Ah, entonces no dije nada. Me dice, porque los Villagrán también tenían esa fama. Claro. Solo aclaro, era el mismo idioma. Entonces, Ya bueno, estabas acostumbrado Sí. yo entonces. estaba muy acostumbrado. La palabra ego no existía en ese contexto. Así que bueno, él tuvo la generosidad de ver el portfolio. De hecho, él lo pone en orden. Me dice, mira, esto mostralo, esto no, esto ya está, esto todavía le falta. Y la conclusión de él en aquel entonces es, claro, me dice, vos sos ilustrador por ahora, me dice al menos. Me dice, vos pintás mejor de lo que entintás y entintás mejor de lo que planteás un lápiz de cómics. Dejá de pintar por un rato, no te entintes por un rato porque entintás bien y hoy es un problema. ¿Por qué? Porque embelleces algo que a lo mejor no está del todo bien a lápiz. Dice, entonces, trabaja el lápiz, que todo lo demás solamente mejora. O sea, como empecé a empujar de abajo, como quien dice. Y así Exactamente. fue el mejor consejo que me pudo dar. Y a partir de ahí, justamente empecé a cambiar un montón de cosas de mi trabajo y fue lo que me empezó a abrir puertas de alguna manera. Entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero Claro. eso fue muy clarificador. Claro, es que estamos hablando de quién estamos hablando. De hecho, cuando el Tomás y yo nos conocimos, estaba Vicente Alcázar, que era compañero de Neil Adams. Bueno, compañero, tan compañero que compartían mesa. O sea, la mesa de Vicente estaba pegada a la mesa de Neil Adams. Que me acuerdo que estábamos juntos hablando y entonces en un momento de que estábamos sentados en la sala que teníamos para estar un poco más tranquilos y nos salió la conversación y dice Enrique, dice este hombre, dice, no, no, Vicente, dice, no, es que yo fui con cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias en Estados Unidos, en Nueva York, yo fui a verla con Neil Adams y Howard Chaykin. Me acuerdo que estábamos Tomás, Enrique Vegas y yo. Y entonces Enrique Vegas y yo lo miramos y dice Enrique, oye, ¿qué te parece si lo odiamos un poco? Y dice Tomás, dice, no, hay que odiarlo mucho. Porque además nos lo dijo, pero es que además lo dijo, evidentemente, claro, estamos hablando de un señor, o sea, Vicente Alcázar trabajaba en Eire, en Creepy, trabajaba con Warren, trabajaba con todo el Sí. mundo. O sea, era un señor de decir, Dios mío, estaba donde estaba, que compartía mesa, mantel y estudio con Neil Adams. Y después, y claro, por la relación que tenían, pues conocía a Howard Chaykin. Entonces, Y fueron los tres a ver fueron a la ver la película. película, ¿no? No, es Va, que en fue plan porque colega. como Howard Chaykin había hecho la adaptación a cómic, que por lo visto Neil Adams se había metido con él, no, pues él dice, no, no, es que no llamo Howard, dice, vamos a ver la Guerra de la Galaxia. Y nos lo dijo, entonces nos quedamos los tres, Enrique, él y yo, callados mirándolo. Y dice Vicente, ¿pasa algo? Digo, a ver, tú te das cuenta de lo que nos acabas de decir, ¿verdad? O sea, que fuiste a ver la Guerra de la Galaxia
con Howard Check y Neil Adams, y te quedas tal cual. Y dices, a ver, era mi compañero de estudio. Claro. Digo, vale, sí, era tu compañero de estudio, pero es que nosotros somos bastante más chicos, en ese momento 3 años más pequeños, y fue como decir, y fuiste a ver la Guerra de las Galaxias con Neil Adams y Howard Checky. Y entonces fue cuando dije, y si lo odiamos un poco, y dice, no, no, tenemos que odiarlo muchísimo, porque era como, Totalmente de acuerdo con Tomás. quedamos así como, entonces, pero que es lo que más me gustó es, él lo dijo con una naturalidad. No, no, yo compartía, yo le quitaba, le robaba los lápices a Neil Adams, y tú dices, ah, vale. Muy bien, pues, pues claro, para él es simplemente Neil, o sea, él ni Neil Adams. Él decía, no, no, yo le robaba los lápices a Neil. Ah, vale, gracias, muy bien. Y lo que tú dices, ¿sabe usted algo de mí? No, sí, que usted lo hace todo bien, o sea, ¿qué más le puedo a usted decir? O sea, Por pero que, eso. Y no, esa no, labor ya de ilustrador, cuando empiezas con portadas y eso, ¿no? Quizás siguiendo un poco bueno, el consejo de perdona, te Nilada. interrumpo un momento. Como mandó un montón de imágenes, espero que ya las estén poniendo, o sea, o si no empiecen a Sí, poner sí, es imágenes. que no las estábamos viendo y tal, Bueno, pues que vayan empezando, o sea, pero bueno, que estarán saliendo. lo que van saliendo es eso ya lo pongo en mi cosecha, es para que lo envidien mucho y les caiga muy mal, por lo bien que Sí, lo hace. Lo sí, digo así claramente, que yo sí, la sí, vi sí. anoche y dije, Ya, "Sí, se ve que asimiló bien el consejo de Neil Adams porque tiene unos lápices sí, espectaculares. no, vamos, y si lo ves en vivo y así cercano, dice, madre, ¿y esto? Bueno, vamos a seguir, perdón. No, yo le comentaba que si a raíz de eso, ¿no? Del consejo de Neil Adams fue cuando ya empezaste a aceptar esos encargos que tú decías y a trabajar más en el tema de como ilustrador, haciendo portadas y eso, para qué editoriales empezaste a trabajar o cómo conseguiste ese contacto para empezar a trabajar como portadista. Y un poco una cosa fue llevando a la otra. Sal Quartuccio, que es el editor de SQP, él me pone en contacto con gente de heavy metal, en donde primero hago portadas, después hice alguna que otra ilustración para algún calendario de ellos y demás, otra para un póster, y después yo les empecé a ofrecer contenidos para la revista. Porque en realidad heavy metal, creo que hasta el día de hoy funciona, ahora creo que cambió bastante, pero hasta no hace mucho, lo que Sí. hacía era buscar material europeo de alguna manera y republicarlo en Estados Unidos, como presentarlo de alguna manera al mercado sajón. Uh-huh. Y entonces yo le decía, bueno, cuando yo le estoy pintando para ellos, me dice, mira, si vos tenés a lo mejor alguna historia, algo que nos sirva de contenido, es buenísimo. Digo, no, mira, yo la verdad con una historia de 50 páginas, así que se me ocurra que se me haya caído de algún lado y no me acuerde, no tengo. Digo, nunca hice tal de esa extensión, mucho menos por motus propio, digamos. Uh-huh. Entonces, digo, lo que sí podemos hacer es a lo mejor yo hacer una serie de historias cortas, digo, para que justamente a lo mejor a ustedes les sirva para cerrar la edición, digo, por eso justamente que no sea extensa, y además también eso, yo lo pensé también desde el lugar de justamente hacer una historia corta es más fácil de alguna manera compaginarla en la revista y no tener que andar esperando a ver dónde metieron mi historia de 50 páginas. Claro. Entonces, para que también se me hiciera a mí una rueda de trabajo más virtuosa, digamos, donde yo trabajaba a lo mejor a un mes, 2 meses, ya cobraba lo primero que se había publicado, mientras que trabajaba en otra cosa, etcétera. Y bueno, trabajé hace un tiempo y después también hice un par de portadas también olvidables para Chaos Comics en aquel momento, que eso fue antes de Sí. Heavy Metal. Y después, creo que fue en el 99. Yo me pasé los 90, digamos, alternando las ilustraciones de SQP con contenidos para Heavy Metal, o para Chaos, o para Marvel Italia, Uh-huh. lo que sea que, digamos, que fuese consiguiendo. Y finalmente, bueno, en el 29 lo conozco a Mark Chiarello en DC, el director de arte, Ajá. un tipazo. Sí. Y de alguna manera lo que me sirvió mucho es que, bueno, él era Chiarello, yo era Llorello, así que difícil que no se acuerde. Sí, le Vale. pegué sin darme cuenta, digamos, de Sin darte, casualidad. sí, sí, haberlo premeditado, como Sí. decimos aquí, ¿no? Exactamente, la quería planear, no me salía. Y además porque los dos éramos somos muy fanáticos del trabajo de Jorge Safino. Y de hecho, él fue el encargado de publicar la historia que hizo Jorge Safino para DC Batman Black and White. Entonces Sí. como que ya teníamos terreno en común para conversar. Y bueno, él en un momento me da para hacer unas portadas en el 99 y después de eso
tiempo después, yo siempre estaba como con la duda de si mi estilo, de alguna manera, o la forma que yo hacía las cosas, era compatible con DC o no. Porque una cosa es una portada y otra cosa es el contenido, no es el arte de interior, digamos. Y bueno, y tiempo después él me da para hacer bastante tiempo después, porque yo después entro en Dark Horse, así que una serie de años después, aún preocupado por esto, digo, porque Conan la que tiene, y Star Wars, es que permiten otros estilos. Conan puede estar hecho por alguien que uno no le conoce a lo mejor ni el origen ni la etnia, y le pegan la onda y punto. Sí, Y de hecho ha sido dibujado por filipinos, argentinos, españoles, italianos, porque estadounidense, sí, dan sí. en la tecla. Mientras que a lo mejor hay personajes, qué sé yo, Linterna Verde, no, tiene un idioma, tiene un lenguaje, tiene un estilo tradicional, donde hay que ver qué se hace, digamos. Mi miedo era ese, digo, yo vengo de a lo mejor Conan o Star Wars, que me permiten un poco salirme con la mía. Digo, ¿qué tal una editorial como dice Marvel? Y bueno, voy a Schiarello, el que en un momento me dice, bueno, me iba a ver, yo lo voy a ver, y me dice, ya está. Digo, ¿qué es lo que ya está? Ya está, me dice, relájate, me dice, ya está, ya está. O sea, lo que sea que hagas es compatible, me dice, va bien, o sea, despreocupa. Y ahí me saca un peso de encima. Entonces, de acá más, haz lo que quieras, dice que ya encontraste ese lenguaje que puede unir estos dos mundos, por así decirlo. Ah, ok. Y ahí fue tipo, bueno, menos mal, ahí respiré. Pero sí, fue todo todo te lleva de alguna manera. Eso es lo que tiene de fantástico este trabajo o el arte en general. Que vos aprendes algo acá y vos lo usás en un ángulo de 360 grados. O sea, eso es lo que tiene de increíble. Una premisa que vos entendés, una luz que se te prende un día que ayer estaba completamente apagada, Claro, vos le das un uso en todas direcciones en tu trabajo, a nivel gráfico, por supuesto. Y funciona y funciona. Entonces es como que uno se entusiasma porque ve que lo aplica y ve una diferencia, ya sea el consejo de Neil Adams o algo que yo descubro en la intimidad del estudio, en una hoja en blanco, o porque a lo mejor estoy mirando a un dibujante que a mí me genera admiración, que son millones. Eh, Eso es lo que de alguna manera son esos momentos, digamos, lo que a uno lo va ayudando a como a abrirse un poco camino en el lenguaje que uno quiere establecer. ok. ¿Y no te has planteado nunca, o sea, ya que estuviste colaborando para Heavy Metal, ¿no? No, no sé si lo conocía, ¿no? Pero en Heavy Metal en realidad lo que publicaba era el material de Metal Hurlant, que se publicaba en Francia. Claro. Entonces, pero Metal Hurlant cerró y sin embargo Heavy Metal continuó, incluso ha tenido varias etapas. Entonces, claro, yo me imagino que llegado un momento se quedaron sin historias de, como quien dice, de la matriz. Y entonces por eso también un poco el tema de producir esas historias propias y que bueno, que le dieron continuidad al magazine. Pero independientemente de eso, nunca te has planteado, o sea, porque hablamos eso, ¿no? De tu paso por Dark Horse o por Magic de Gathering, luego ahora llegas a DC. ¿Nunca te has planteado la posibilidad de hacer cosas para el mercado europeo o para el mercado francés, el mercado italiano? Bueno, sí hablabas de Conan, ¿no? Pero Claro. claro, Conan más bien sería, vale, lo decías para Marvel Italia, pero era como continuar, ¿no? Con el estilo o con la forma de trabajar en Estados Unidos. Claro. No, en realidad yo trabajo, hago una historia, en realidad eso es lo que sería en Estados Unidos un fill-in, por así decirlo, Vale, porque yo en realidad empiezo a conversar con los franceses en el año 2006. ok, A mí me avisan que Star Wars se terminaba, porque de alguna manera, o sea, la idea de Dark Horse era hacer equipos de dibujantes y rotándolos un poco por los títulos durante un buen tiempo. Y yo duré un buen tiempo, yo duré como 5 años. Entonces ya era como bastante justo, nada, que hubiese un recambio y demás. De hecho, tardaron bastante. Y entonces, bueno, nada, de alguna manera la premisa era, no mañana, no pasado, pero nos vamos a poner en contacto de vuelta, vamos a buscarle otra cosa, vamos a buscar otro título, pero como diciendo, no te vayas muy lejos. Entonces yo, mientras tanto, a través de un amigo mío que también estaba muy interesado ¿cómo se llama?, en el mercado francés y demás, yo hago unas muestras para, para Soleil. Y finalmente entro. El asunto es que para cuando estoy a punto de firmar un contrato, todavía no sabía qué historia era ni nada, me llaman de la Jorge y me dicen, mira, está la posibilidad de que dibujes Conan, a quien tengo que matar.
Me dice, bueno, entonces me dice, bueno, lo agarrás y digo, mirá, te soy muy honesto, le digo. Yo tengo este inconveniente. Digo, yo estoy a punto de firmar un contrato por una editorial francesa por un año de trabajo. Digo, si la idea es hacer Conan 2 meses, me voy a querer matar, pero voy a tener que decirte que no. Digo, pues tengo garantizado un año de laburo. Claro. Entonces él me dice, literalmente, me dice, mira, no, si camina, me dice, es para que la hagas un par de años. Bueno, fantástico, maté al francés, claramente, y empecé a hacer Conan. Pero después, Nunca mejor dicho. cuando yo... Espero que no lo hiciera sufrir mucho. No, y después salió, o sea, ese fue el feeling. Yo después Vale, que y después cuando hago King Conan, la idea era adaptar todas las historias de Conan de Howard lo más, digamos, fielmente posible. Entonces, ¿cuál era el tema? De repente hicimos Hour of the Dragon, que estaba dividida en 2 partes, y eran 12 capítulos. Así que yo me pasé el año entero dibujando Conan. Pero por otro lado, por ejemplo, yo hice The Phoenix on the Sword, que son, si no me acuerdo mal, 3 o 4 capítulos. O sea que el resto del año yo tenía que buscar otra cosa por fuera de Dark Horse para trabajar, porque al año siguiente recién iba a tomar otra historia de Conan. Entonces es en esa época donde agarro la historia esta de Soleil, años después, que me toca como un feeling de una historia de Sébastien Grenier, que es un gran dibujante francés, sí. en la que por algún motivo, él no sé por qué, pero es su creación, me acuerdo del nombre ahora, es un personaje que él crea para Soleil y ya iba por el quinto libro, me parece. Por algún motivo, no sé por qué no pudo hacer el sexto, me lo dan a mí, que es un cambio muy radical porque él lo hacía a full color, con óleo acrílico, y yo lo hago a lápiz para que después lo coloree un estudio de color. Sí. Pero bueno, son esos trabajos que es trabajo ajeno, con idea ajena, y yo tampoco conozco al colorista, y hay que conocer al colorista justamente para saber dónde frenar uno, darle lugar al otro, o viceversa. Así que no es un trabajo que me guste mucho, no por culpa de nadie más que mía, pero no, por lo general nunca lo nombro por eso, porque me parece por otro lado injusto, porque no es mi Vale, personaje, es de claro. Sebastián Mier, y porque no es algo que yo pueda defender desde el mismo lugar que defiendo, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, que son cosas que hice con Diego Rodríguez, que es un colorista impresionante, con el que conversamos mucho, entonces estamos Claro. muy de acuerdo en qué queremos ver, entonces somos muy responsables de lo que se ve. Como no es que formamos parte de una cadena anónima donde uno no sabe quién hizo Claro, o claro, aquello. claro. Somos muy conscientes, entonces respondemos 100% por lo que se ve. Claro. Por eso elijo no nombrar lo otro. Pero sí, tengo esa Bueno, experiencia en el mercado francés y lo que tiene también el mercado francés, que es lo que a mí me desorienta mucho, es que tiene completamente otros tiempos que a mí me desorientan. O sea, otros tiempos te refieres de producción. tiene un tipo de producción muy distintos a los que yo no estoy Ajá. acostumbrado, que, que a lo mejor, por supuesto, si uno tiene más tiempo para trabajar, el trabajo solamente puede ser mejor, eso es claro. Pero también, al menos desde mi particular experiencia o de mi metodología de trabajo, me cansa el tener el mismo material una semana entera arriba de la mesa. Como que Ya. salvo que sea una pintura o una cosa así, que yo ya sé que estoy metido en el medio de un proceso. Ok. Pero si es algo blanco y negro que después va a colorear a otra persona, bueno, vamos, o sea, esto se tiene que mover, ¿y qué Claro, sigue? claro, claro, O claro, sea, estoy claro. pensando en la página siguiente. Francia es otra cosa distinta, ni mejor ni peor, es simplemente otra cosa. Sí, otro estilo de trabajo, otra forma de Claro, producir, como tú decías. a la que debería a lo mejor el día de mañana, porque desde el punto de vista artístico fabuloso, porque trabajan con cualquier tipo de materiales, son súper abiertos a cualquier técnica, lo cual a mí me interesa mucho como ilustrador, pero sí tendría que hacer este ejercicio, digamos, de adaptar de alguna forma mi forma de trabajo a ellos. Claro. Es que lo del color, yo te lo puedo decir porque, a ver, sé que además a mí me sorprendió mucho que Valiant se estuviera publicando con más o menos con orden y con buen tiento en España, porque el Valiant original en España se publicó como se publicó. Sí. Como se publicó en todo el mundo, pero en Estados Unidos no, pero fuera de Estados Unidos se publicó como se publicó. O sea, yo admito que yo tengo menos, de Valiant tengo menos lagunas porque de hecho estuve
trabajando en un proyecto de hacer algo sobre Valiant, que bueno, sigue estando ahí, es como digo yo, como es, que también, sé que a Patricia también le pasa esa carpeta que tienes un proyecto que a lo mejor un día dice, bueno, cojo esta carpeta Retomarás, sí. exactamente y lo retomaré, y entonces fue cuando realmente fue consciente de todo lo que había hecho Valiant. Y bueno, cuando Valiant volvió otra vez al mercado, pues yo empecé a mirar el material directamente en Estados Unidos, pero después una de las veces que regresé a España me di cuenta de que habían publicado cosas. Pero no son personajes excesivamente tan conocidos como pueden ser otros, aún teniendo colecciones, el único personaje que se llegó a publicar y publicaron unos libritos, me acuerdo que yo los conservo todavía en tapadura, es el personaje de Turok, pero porque es muy emblemático, ese indio en un mundo con dinosaurios y cosas así, pero en realidad es el único personaje que bueno, yo vine a saber muchos años después que era un personaje de Valiant, que no un señor que Pero había salido fíjate en tú, la pantalla. yo a Turok lo recuerdo incluso en los TVitos estos de Novaro, ¿te acuerdas? De la serie Águila, que eran pequeños. También, o sea, pero entonces yo ahí me quedé un poco loco cuando vi que lo sacaba Valiant, porque yo pensaba que era un personaje de DC. No, es que son esas cosas por desconocimiento, pero yo una cosa que me di cuenta precisamente porque después de conocerte, bueno, yo ya, digamos, yo era, vamos a ver, cuando me dijeron que ibas a venir, yo no te ponía cara, pero sabía quién era. Y una cosa que me había sorprendido mucho cuando te conocí y empecé a ver es no la sintonía, sino el, el, lo bien escogida que estaba la paleta de colores para cada una de las páginas. Claro. Que eso es una cosa que yo en eso, vamos a ver, eso sí que es muy cinematográfico, más que de cómic es muy cinematográfico. Creo que un buen director de fotografía salva una película, un buen director de fotografía destroza una película. Porque en realidad es como no sepas poner la cámara y no sepas poner la angulación y no sepas coger el objetivo preciso, destrozas cualquier cosa. Y porque eso al final es lo que, al final son imágenes, o sea, tú lo que estás viendo son 24 imágenes, 24 o 25 imágenes por segundo, pero si ya la primera imagen de eso está mal tomada, las otras 23 son un desastre. Por todo, pues si la luz no es buena, los colores no se van a poder ver como se tienen que ver. Y en muchos cómics, desgraciadamente, la tinta primero y el color después ahogan al dibujo, que lo ahogan. O sea, un mal entintador destroza un fíjate, dibujo. la página que estamos viendo ahora mismo. Sí. Es que es eso, es todo lo contrario. O sea, el lápiz más la tinta más el color, lo único que hace es crear una sensación en 3 dimensiones que parece como que el dibujo se va a salir, que es lo que tienes que conseguir, porque tú estás trabajando en 2 dimensiones. Tú no tienes 3 dimensiones, sino tienes 2, y por eso la gente dice, no, es que un entintador no es un buen dibujante, es una gaita. O sea, un buen entintador te salva un buen entintador salva un mal dibujo, unos malos lápices muchas veces. Claro. Y un buen colorista encima todavía lo ayuda más. Pero es en que esta página, por ejemplo, Tomás, tú ahí el trabajo solo hiciste el lápiz, también hiciste tinta y color, o es con este colorista que tú comentas que colaboraba. Claro, yo lo que hago en realidad yo hace mucho tiempo lo que hago es el lápiz muy terminado, justamente para que no necesite tinta. Lo que pasa es que necesito una serie de recomendaciones al editor, guión, diseñadores imprenta, de las graduaciones, los contrastes y demás, porque el lápiz, lo que tiene es que una de dos, o no se entiende porque está muy claro y el color se lo come, sobre todo el color digital, o al revés, contrastado, se empasta y queda como si alguien lo hubiese intentado entintar y sin saber entintar. Entonces es bastante delicado. Pero una vez que se establecen estos parámetros, digamos, de trabajo, con colorista, editor y demás, camina. Y bueno, y esto es lápiz directamente coloreado. Lo que pasa es que en realidad hay todo un camino detrás de esto. Yo empiezo, por ejemplo, a poner esta suerte de color y de puesta en escena y demás con Diego antes de Valiant. Yo hago la precuela de Winterworld para IDW. Sí. Y ahí me propone trabajar con Diego. Y Diego venía de una temática completamente distinta de superhéroes y demás, que claramente no era la de Winterworld, donde es realismo o lo más aproximado posible según el dibujante, donde la paleta de color tiene que ser totalmente distinta, tiene que ser apagada, cruda, sin colores muy brillantes y demás, porque es más fría quizás, ¿no? Por la temática. Totalmente. Entonces había que hacer todas esas modificaciones.
Diego, que para mí es uno de los, más allá de su talento, digo, una de las virtudes más grandes que tiene, que es un tipo muy abierto. Entonces yo dije, mira, mi recomendación, si vos me permitís, digo, y es la maldición de trabajar con un ilustrador que te está dando el lápiz, porque es, acaba mi bebé, me gustaría pintarlo así, pero lo vas a pintar vos, entonces me callo la boca, pero no me callo la boca y es complicado. Es complicado. Pero no, bueno, Diego lo que tiene es eso, Diego tiene una virtud muy grande que es, sabe escuchar mucho y tiene, es muy abierto, es muy, muy abierto. Y él trata enseguida de buscarle el camino a la vuelta y en todos los casos lo consigue. Y bueno, Winterborn nos sirvió de alguna manera como para establecer la paleta para de ahí en más empezar a trabajar. Y bueno, cuando yo entro en Valiant, a mí el editor Warren Simmons me dice, bueno, mira, ¿con qué colorista te gustaría trabajar? Yo, Diego Rodríguez. Me dice, ya lo tenemos. Me dice, está trabajando acá. Yo no lo podía creer. Así que me dan el primer guión, que es de Exo Manowar, donde yo tengo que hacer previo todo un estudio de personajes, inventar personajes, Claro. maquinaria y demás. Y durante todo ese tiempo, que digo, estaba trabajando en otra cosa mientras, yo le iba tirando referencias de un montón de cosas, desde artistas plásticos hasta coloristas y demás, para decir, mira, yo todo esto junta o a una de alguna manera lo que me parece que va a funcionar con todo este mundo que estamos haciendo. Y es lo que Diego usó después para, en realidad para todo el espectro que hicimos de Valiant. Harbinger Wars o Ninja o Bloodshot, Exo Manowar. Yo le tiré como un cúmulo de cosas, en tanto sugerencias nada más. Y el resto es la genialidad de Diego, por supuesto que es un monstruo, es buenísimo. Es buenísimo. Sí, sí, no, no, se ve que la verdad es que es un trabajo en el cual se complementa mucho contigo, pero también es importante lo que tú dices, ¿no? Lo de tener una relación, hablar con el colorista o con aquellas personas que colaboran contigo en la realización del cómic, o sea, no solo verlo como una cadena de montaje de Claro, coches y bueno, pues cada uno hace su labor y no queremos saber el uno del otro, ¿no? claro. Yo sí siempre, o sea, ya sea con el color como con el guionista, o sea, cuanto más relación hay, más vínculos hay, solamente el trabajo solo puede mejorar. Solo puede Claro, mejorar. claro. ¿Cuánto, por ejemplo, hoy estuve leyendo, creo que fueron los últimos 4 números de Man of War, sobre todo el último número me parece absolutamente precioso, me parece absolutamente, sobre todo las últimas páginas son de una simplicidad estilística absoluta, sin necesidad de demasiado guión y realmente por un detalle de un apretón de manos o de una mirada o lo que sea, ya estás contando mucho más que si metes 45 páginas que son innecesarias. Pero ¿cuánto tardas en hacer los lápices de un número, de una entrega normal, de un cómic de grapa de 24? Sí, siguen siendo 24 páginas en principio, ¿sí? Claro, 22, sí, 24 en realidad páginas. varía mucho. Ahora estoy tardando más. Yo en la época de Valiant, por lo general hacía una página cada día y medio, no más que eso. Eh, Hoy tardo a lo mejor un poquito más, pero porque estoy buscando otra cosa, estoy poniendo a lo mejor un poco más todavía de cosas en escena y demás, pero lo que pasa es que Valen de alguna manera tenía que ser un equilibrio entre tratar de ser todo el ilustrador posible dentro de la dinámica, por supuesto, y de la agilidad del cómic, con los tiempos porque la idea era producir 22 páginas cada 5 o 6 semanas, tenía que salir permanentemente, porque era una serie. Yo ahora estoy en otro lugar en donde a lo mejor estoy haciendo proyectos, donde puedo a lo mejor darme el lujo de tardar un poco más, pero y además también porque cada número no necesariamente tiene 22 páginas, por lo general tiene un poco más. Pero para el nivel de producción de Valiant, y de hecho eso fue parte también de la experiencia de trabajar con ellos, que fue buenísima, es que antes de comenzar a trabajar, entre tantas preguntas como con qué colorista querés trabajar, que como les decía antes, otra pregunta fue cuánto querés tardar, cosa que a mí en mi vida me habían preguntado. Eh, ¿Qué te parece? No sé, el estándar son 5 semanas. ¿Qué te parece a vos, por arriba o por debajo de eso? Digo, mira, a mí en King Conan me daban 6, lo cual para mí marcó una diferencia importante en mi cabeza y en tiempos. Y me dice, ¿por qué no 7? Digo, porque si no ya no se me reditúa a mí. Le digo, hagamos 6 y si no las puedo cumplir, hagamos 7. Y finalmente establecimos 6, que para mí es como lo más
cercano, digamos, a la armonía. Pero qué bueno. hoy bueno, eso depende mucho. En Deseo, claramente, eso no sucede y hay que trabajar, hay que hacerlo bien igual, por supuesto. O sea, cada lugar es un mundo, cada lugar tiene sus atractivos. A lo mejor en DC te dicen, no, son 5 semanas, pero estás dibujando Batman. Y bueno, claro, sí. Vamos a Vamos a ello. Claro, es lo que tú dices. Que depende de lo que estés haciendo, pues claro. te sacrificas más o menos, sí, lo entiendo. Está claro. A ver, Ya. Y el cambio ahora a Bad Idea Comics, ¿por qué se produce? ¿Cuándo llega? Y en realidad es porque para hacer un cuento largo o corto, en realidad yo entro en Valiant gracias al dios del dibujo, Luis La Rosa, ¿no? Yo Ajá. debo ser el sumo sacerdote de la religión de él, porque es una locura. Luis además es un tipo que además de muy talentoso es súper generoso. Y yo me acuerdo que, nada, hablando con él, yo lo conozco en Facebook, y hablando de esto y de aquello y qué sé yo, en un momento él me dice, estoy hablando con mi guionista de tu trabajo, me dice él, nada, dice, cuando vos quieras, qué sé yo, avísame y hablamos, digo, para mostrar cosas tuyas en Valiant, de la nada, y porque Luis La Rosa es así de generoso. Y yo dije, bueno, nada, yo te extiendo lo mismo para Dark Horse. Lo que pasa es que no sé si a vos te va a interesar Dark Horse por la temática o lo que sé, porque ya estás en Valiant. Digo, pero te extiendo la misma cortesía, qué sé yo. Y bueno, y Ujú. finalmente cuando a mí me avisan que la licencia de Conan teóricamente se iba a pasar a Marvel, que Dark Horse no la tenía más, y que el último trabajo iba a ser Wolves Beyond the Border, eh, yo con mucha antelación le aviso a Luis y Luis me presenta en Valiant. Y con tanta suerte que la persona con la que me presenta no era un editor, era editor en jefe, con el que empecé a trabajar y yo trabajé, creo que los 2 primeros años de Valiant, trabajé, mi editor era el editor en jefe de la compañía, lo cual era Qué un bueno. lujo total. Total. Warren Simmons, que es un tipazo además, un amigo. Y, y bueno, yo estoy cumpliendo 2 años en la editorial cuando la editorial la venden Ah, a vale. este grupo económico chino. Sí. Y, y Dinesh, que era el dueño de Valiant, se va. Atrás de él se va Warren Simmons. Yo tenía mi contrato y lo tenía que cumplir. Entonces Warren me dice, mira, nosotros nos vamos a ir a hacer otra cosa. Vamos a armar algo de cero. Todavía no tenemos ni idea, esto acaba de pasar, me dice, pero ya venimos conversando la posibilidad de armar algo. Cuando lo tengamos en claro, cuando lo tengamos en concreto, vos mientras tanto tenés un contrato que respetar. Claro. Me dice, cuando sea que lo tengamos, que nosotros ya vamos a tener una idea clara antes de que vos termines el contrato, así que vamos a estar en condiciones de ofertarte algo que te tiente más que seguir en Valiant. Y a mí ya me gustó mucho, bueno, porque de alguna manera me garantizaba, mira, esto económicamente para vos sigue igual o mejor, lo cual a mí ya me parecía óptimo, pero además que nada era estar con ellos. Para trabajar con Warren Simmons para mí fue un placer. Es de las pocas veces, porque he trabajado con gente, siempre he tenido muy buenas experiencias con mis empleadores, digamos, siempre. Ujú. La verdad no puedo quejarme. Claro. Pero Warren para mí es un tipo que marca una diferencia. Es un tipo que yo puedo llamar amigo Ah, después de ok. haber trabajado un poco con él. Y todo lo que me dijo, todo lo que me prometió en su momento, por ejemplo, que tenía que de alguna manera darme en reciprocidad por mi trabajo en Valiant, lo cumplió al pie de la letra. Y todo lo que me dijo que me iba a pasar en Bar Día, lo cumplió al pie de la letra. Así que yo por eso le estoy eternamente agradecido. Y bueno, y finalmente ellos me llevan para Bar Idea, que es esta compañía nueva, muy rara, con una metodología de promoción, no sé si la habrán visto, que es la antilógica total, pero de alguna manera funciona, yo no me explico cómo, pero evidentemente el que lo hace sabe mucho más que yo. Y bueno, y entonces mi función ahí es generar contenidos a razón más o menos de 2 títulos por año, más o menos yo desarrollo una serie de personajes con un guionista y hacemos más o menos alrededor de entre 4 a 6 o 7 números y vamos a lo que sigue. Saltamos con otra temática, trabajamos con Joshua Dysart, Matt Kindt, Christos Gage, son monstruos con ideas muy, muy originales. Y eso es lo divertido. Yo pasé de hacer mi primera historia, que fue sobre mitología vikinga, a hacer un grupo de superhéroes muy delirantes, muy bizarros,
a hacer unas páginas de steampunk. Y ahora estoy con una que es algo así entre acción y terror. Nada, y eso es lo divertido, o sea, me divierte mucho justamente eso, no estar a lo mejor todo el tiempo haciendo superhéroes, ni todo el tiempo haciendo algo completamente fuera de eso. Entonces, el intercalar justamente da mucho aire y te entusiasma, porque de alguna manera vos te quedás con que no, mira, la vez pasada que dibujé eso no me gustó, y eso siempre te amarga. Entonces, cuando tenés la oportunidad de redoblar la apuesta más adelante, como que te preparás y vas pensando en todo lo que no te gustó, bueno, para no hacerlo de vuelta y mejorarlo, saltando de temática, digamos. Que eso para mí es el atractivo que tiene. Y además porque me gusta mucho embarcarme en esto de, no sé, mañana vikingos. Bueno, Google, vikingos, desde las armas, los peinados, la ropa, la batalla, la cultura. Me encanta empaparme de eso para mostrarlo, digamos, todo lo que se pueda en las páginas. Eso para mí es de lo más divertido. Claro. A ver, yo es que estoy disfrutando, vamos a ver, creo que está claro, yo estoy disfrutando como un niño chico, o sea, que fue lo que me pasó en el evento que nos conocimos. Cada vez que nos sentábamos a hablar, yo simplemente me ponía en una esquina y me dedicaba a escucharlo. O sea, era como, precisamente por además el hecho de, por lo que dije antes, porque hay autores que son grandísimos profesionales, pero que sus habilidades sociales son muy pequeñitas por ser educado. Por ser educado y por ser cortés y porque se gastaron mucho en mi educación. Y es el caso, es un caso totalmente distinto porque además es eso, o sea, es el hecho de la forma en que está planteando las cosas y sobre todo el hecho de algo que yo valoro muchísimo y que echo mucho de menos en todo este tipo de historias. La gente llega a un estatus y resetea la memoria. Y eso para mí es un error, porque da la sensación de que, o sea, y no solo resetean la memoria, sino con la memoria reseteada pretenden darle consejos o guía a alguien. Y tú dices, mira, ¿cómo? O sea, perdona, tú si quieres darle guía a alguien, que es una cosa muy osada, o quieres, más que nada quieres compartir tus experiencias son lo que has vivido antes. O sea, tú no Claro. puedes partir, o sea, me parece tremendamente, eh, por decirlo claramente, hipócrita hablar de cuando ya estás en un estudio, en una gran editorial. Mira, ¿qué pasa? Que te soltaron un avión y aterrizaste en la gran editorial ya directamente con el lápiz en la mano, ¿no? Mira, o sea, casos como el de paso por delante de una página, la veo y la entinto, resulta que la página de Jack Kirby, el entintador y Jim Steranko, eso pasa una vez en la vida. Ujú. O sea, eso pasa una vez. O sea, que además es cierto. O sea, Steranko llegó un día, se encontró una página, la intentó sin saber que era de Kirby. Pero hombre, claro, estamos hablando de Jack Kirby y en Steranko, pero es que hay un Jack Kirby, sin menospreciar al autor que tenemos, hay un Jack Kirby y un Jack Steranko. O sea, no hay más. Pero eso Pues, pasa una vez. también hay un Tomás Llorello, o Sí, sea sí, que sí, sí, pero en este, vamos a no, ver, no, yo lo en digo, este, yo lo digo de verdad, o sea, porque sí, y era lo que te iba a comentar, o sea, es que por ejemplo lo de Bad Idea Comics, tú ahora me comentas cómo es el proyecto y bueno, y también tu relación personal con, con el editor en Warren jefe y Simmons. con Simmons y claro, o sea, no solo uno trabaja bien cuando le gusta lo que hace, sino me imagino que también cuanto mejor se lleva con las personas con las que trabaja. Entonces Claro. yo creo que ahí tú tienes o sea, no sé, siempre dicen que la suerte se busca, ¿no? Entonces tienes una posibilidad brutal y además, o sea, yo es que veo los últimos títulos así que me comentaba Eduardo, en los que has trabajado No, y y lo les de he Odín, estado echando yo una visual cuando vi las y páginas que son, pusiste en claro, Facebook me quedé como diciendo, pero son casi "Guau". trabajos de autor, o sea, Sí, están sí, sí, dentro de sí, lo sí, sí. que es o sea, hablamos de comic book y uno siempre piensa pues el trabajo, pues eso, superhéroes o una serie de sota, caballo y rey en cuanto a los temas, ¿no? Y ves los cómics que está publicando Tomás con Bad Idea y dices, es casi como un trabajo de autor, ¿no? O sea, es como un regalo, ¿no? Te están dando la posibilidad de temáticas o sea, de temáticas y de personajes que tú mismo creas y todo eso, ¿sabes? Es que es una pasada, ¿no? Y bueno, y claro, y luego ves el trabajo final de Tomás y entiendes perfectamente que le den esa Sí, sí, no, posibilidad, ¿no? no, o sea, es que es como si hubiese trabajando eso en heavy metal o, bueno, en la Mira, primera época de Epic. mira esa página que están poniendo ahora Sí, mismo sí, sí, es que o sea, es que son una pasada, o sea, a mí me parecen
brutales y bueno, y espero que alguien se anime y que se publiquen también en España porque la gente se merece ver obras como estas, ¿no? Ya hay muchas editoriales aquí en España que se están fijando más que el publicar lo que publican las grandes editoriales, pues eso, Marvel, DC y Dark IMAX Horse, o o así, Dark o Dark Horse, sí. Horse, y están buscando publicar cosas que están saliendo en pequeñas editoriales que llegan a ser incluso mucho más interesantes que lo que están publicando las grandes, ¿no? Y yo me Sí, imagino que de eso tú también verás muchas cosas cuando vas a convenciones y eso en Estados Unidos, ¿no, Tomás? sí, no, y también justamente te quería comentar esto que vos me decías sobre la suerte. Yo he tenido mucha suerte, pero mucha suerte. Desde mi primer viaje hasta el último. Yo Perdón, creo que la interrumpa. única Perdón, diferencia... esta doble página que yo esta la he visto más a lápiz, Ah, sin colorear, o sea, fue la que vi yo. A lápiz Eh, y y mira como ahora color el que arte dice, final, o sea, a ver, espectacular. o sea, esto es una página de un cómic. Porque tú lo que, y perdón por la interrupción, pero más que ¿no? a ver, la vi antes, pues, cuando me mandaste la carpeta y bueno, de hecho la primera que me fijé fue esta. Más recordaba haberla visto cuando la vi a lápiz primero y después a verla así. Y tú dices, esto es una ilustración de lo que tú has dicho, Patricio, de un comic book, porque tú la imagen que tienes es un comic book, aunque tampoco es cierto, porque tú hoy día te ves un comic book de cualquier editorial, aunque sea pequeña, y dices, mi madre, no tiene nada que ver con lo que se podía hacer hace Claro. 10 años. Pero, Sí, sí, no, la técnica de imprenta ha mejorado muchísimo pero también y eso esto es como, posibilita estas cosas, claro. de Eso es hecho, lo bueno. esto es para verlo no en formato francés, en formato omnibus, o sea, en formato Sí, tabloide, total, o sea, en total. formato, eh, o sea, aquí no tengo aquí al lado no tengo ninguno, pero bueno, en formato así, póngalo usted en grande, porque es como, mira, un ejemplo, y no por algo comparativo, o sea, esto es una ilustración de Ken Coleman, que es un ilustrador irlandés que especializado sobre todo en los máster. Y es que ve eso, y es la imagen que tú tienes. Dices, porra, pues es que realmente lo que estás viendo es esto. O sea, aquí es una ilustración que ha hecho, además esta ilustración está hecha en base a una escultura en 3 dimensiones que hizo Ken sobre los bocetos de Mark Taylor. Gírala Y, un poco que si no se refleja eso sí, así. y tú ves esto y ves la imagen esta que estamos viendo y es lo mismo. O sea, y además para verla está más. O sea, y esto de hecho está a DIN A3. Y es la misma imagen, o sea, tú te imaginas ver esa ilustración no en formato comic book, sino así en plan libro de arte, en plan grande. O sea, y después dices, no, es que es un Esa es un cómic. poco la idea, justamente. Sí, sí, sí. Pero eso, no, lo que te preguntaba Eduardo, o sea, estos son páginas de un comic book. Claro, esto era Exo Manowar para Sí. Valiant. Sí, o sea, justamente es la parte que yo por lo general nunca entendí del mercado americano. Siempre trato de entenderlo. O sea, la gente por lo general cuando habla conmigo asume que sé más sobre el mercado americano o sé más sobre cómics de lo que ustedes creen. Conozco bastante poco, de hecho, soy bastante ignorante en la materia. Bastante. Se sorprenderían. No hagan preguntas para no humillarme. Vale, tranquilo, tranquilo. Pero no, lo que a mí me sorprendió por lo general es que hay como un estilo intermedio en el mercado norteamericano de dibujo, que es óptimo, que es buenísimo, que está muy bien hecho y que justamente es muy americano, valga la redundancia, en Sí, cuanto al lenguaje. El mercado americano, entre tantas otras cosas que se diferencia de otros, digamos, es los enfoques, la espectacularidad, el lenguaje de manos, los primeros planos, una serie de ítems que todos conocemos. Pero más allá de eso, digo, hay un estilo artístico que es como que ocupa una gran parte del mercado americano, dentro del estilo americano. Que a mí lo que me resulta siempre como muy curioso es que, más allá de que yo lo encuentro sumamente agradable y óptimo, y como en todos casos tiene sus buenos y sus malos ejemplos, pero es un estilo demasiado vasto como para que, conformado por muchos dibujantes que lo hacen. Cuando vos decís, probemos otra cosa, vamos por allá o vamos por acá. O sea, se pueden hacer muchas cosas todavía. No es que vamos a inventar la rueda porque es imposible, pero claro. podemos hacer ciertas variantes que estéticamente o gráficamente nos resulten, a lo mejor hoy apoyados claramente por nuevas tecnologías, nos resulten más interesantes o más atractivas hacer. Digo, yo hoy por hoy puedo hacer en mis lápices, por ejemplo, un trabajo de texturas que hace 15 años era absolutamente imposible.
por una cuestión de definición, por una cuestión de color. Hoy el color digital no es lo que era hace 15 años, ni hablar en la década de los 90. Entonces me permite hacer un juego visual más rico que antes y me da más herramientas. Entonces esa es un poco la premisa, digamos, a la hora de hacer estos delirios, digamos, como con Valiant o Baraidia, la de Vikingos y demás, es buscar a ver cuánto más se los podemos aproximar a una ilustración, sin serlo claramente, y sin tener esto, porque el riesgo de la ilustración, ¿cuál es? Que la ilustración por lo general se cuenta de dos maneras. Una ilustración cuenta algo que ya pasó, está pasando o va a pasar, o algo icónico. Mientras que el resto es arte secuencial, o sea que necesita dinamismo, soltura, agilidad, cierta vorágine que la ilustración no tiene. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de no perder ese aire, digamos, de alguna manera, el arte secuencial. Pero la idea es darle este aire, de alguna manera, de ilustración. Primero que hay que correr con el caballo del comisario, como decimos acá, y tener un monstruo de colorista como el que tengo la suerte de tener yo. Pero bueno, pero saber construir de alguna manera la idea entre los dos de tratar de hacer algo que claramente no sé si va a ser original, no creo que estemos reinventando la pólvora ni nada por el estilo, pero me parece que ofrece desde algún lugar dentro del mercado americano algo que a lo mejor no es tan común, no digo que no se haya visto, pero no es tan común. Y ahí es donde a mí me resulta interesante. Claro. ¿Y No, te aseguro que no. cómo ves tú, o sea, o si eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Tú que a lo mejor pues asistes a las convenciones de cómics estadounidenses y todo eso, ¿cómo ves la aceptación del público americano de estos trabajos de ustedes a través de Bad Idea Comics y todos estos temas que ustedes plantean y eso? Y primero, Y lo que hacen otras editoriales también pequeñas, independientes, que están metiendo claro, nuevas ideas, nuevos, o sea, lo que tú dices, no, está todo inventado, pero que durante mucho tiempo el mercado estaba copado por los superhéroes y por las grandes editoriales, y ahora sin embargo se ven pequeñas editoriales que como en la que tú trabajas, pues presentan esa nueva oferta, ¿no? O sea, claro. ¿cómo notas tú el pulso de esta oferta dentro de lo que son las convenciones de cómics, que me imagino que es donde mejor se ve todo eso? Sí, o sea, por lo general, o sea, lo raro es que, digamos, a través de la empresa en la que trabajo yo, me es muy difícil verlo, honestamente, esta suerte de premisa que tienen, que es muy particular. Porque justamente es la antipremisa. O sea, uno que quiere sacar un producto que a la gente le guste, nada, y que sea masivo y que, bueno, no es la premisa de Bar Idea. Bar Idea, de alguna manera, tiene la premisa de una persona, una copia, y no hay copias digitales. Lo cual ya es bastante particular. Sí. Entonces es como que busca de alguna manera un público, llamémosle premium, llamémosle, no sé, acá se le dice alta gama por los autos. Parece un poco pretencioso, pero bueno. Pero de alguna manera lo que busca también es establecer una relación como más directa con el lector, ¿no? Vale. Como más familiar, y eso viene de la experiencia de Dinesh en Valiant. Dinesh era un tipo que tenía perfiles falsos, donde él se metía en foros y discutía, y así él sacaba la información de qué es lo que la gente quería ver dentro de la visión que él tenía, claramente. Pero bueno, y eso le permitió a él justamente ser un tipo muy popular, muy querido, y que a la vez estaba siempre muy en sintonía con lo que él publicaba y la gente que esperaba ver. Claro. Yo creo que de alguna forma Baraidia imita eso desde otro lugar. No sé si mañana pegan un volantazo y esto es masivo de repente, la verdad que no lo sé. Por eso a mí me cuesta mucho tener yo un feedback, digamos, en cuanto a ventas, porque las ventas ya están garantizadas antes que salga. ¿Por qué? Porque son limitadas. Entonces es Vale. rarísimo. Pero sí veo que hay, fuera de Barairía, hay un montón de proyectos, hay un montón de gente que se ha ido de Marvel o de DC o de otras compañías y han empezado un proyecto a lo mejor independiente, interpretando hoy por hoy que la palabra independiente no es lo mismo que era hace 30 años. Hoy hay tipos que tienen una editorial independiente a la que le va fantástico y que puede ser súper masiva, con gente que a lo mejor ha sido editor en jefe de Marvel o de DC y hoy por hoy están simplemente en este proyecto donde se sienten a lo mejor más a gusto, más descontracturados y más en contacto con el guionista, el artista o quien sea. Por lo que sea, está dando para mí muchos frutos.
justamente porque vemos que a lo mejor Marvel y DC por hoy, por el motivo que sea, no les va tan bien, o al menos comparándolas consigo mismas, por supuesto. Y hay una proliferación de editoriales y de historias y de contenidos nuevos que para mí ojalá siga así, digamos, sea el puntapié para generar cosas distintas dentro de lo mismo. O sea, no es que a mí me parezca mal el superhéroe, mucho menos porque me encantaría dibujar muchísimos títulos. Claro. Pero me gusta esta premisa de que, bueno, pero a lo mejor de esto, bueno, esto lo podemos aplicar esto y hacer justamente un montón de mezclas, digamos, con cierto criterio, ¿no? Pero en cuanto a temáticas, estética, no repetirnos otra vez, no matemos de vuelta al personaje para resucitarlo. O sea, no, busquemos otra salida que nos permita de alguna manera rompernos la cabeza para generar algo más creativo, más interesante, sin matar al protagonista y resucitarlo un tiempo después, que Claro. es como el más simbólico que eso no hay. Sí. Así como por supuesto en el mismo mercado hay verdaderas genialidades, ¿no? Pero eso me parece que es un punto donde uno dice, se acabaron las ideas. Nos tomamos un recreo, matalo, y después vamos a seguir. Es que es así. Es No, que es no, no, así. no, yo creo que no han vamos, no veo yo y cada vez eso, ¿no? Y los pocos personajes a los cuales se supone que les daban una buena muerte y tal, y todo el mundo se quedaba colgado de eso, No, y aún así vuelven, intentan y vuelven. los vuelven a... Sí, sí. Y yo creo que el único, el Capitán Marvel, que al final Sí. sí es verdad que después del Sí. cómic de Jim Starlin no volvieron a Lo resucitarlo, nombran, pero pero es poco más, ¿eh? como, O sea, sí, es quizá, sí, sin quizá, yo creo que es el único, bueno, hay algunos de la Edad de Oro que nunca han vuelto, alguna Edad de bueno, Plata, pero claro. Pero eh, estamos hablando ya sí, sí, de que incluso los llegaron a reconvertir, ¿no? A sí, todos los pero personajes. contemporáneo, yo creo que No, no, Marvel, no. como se llama, es el único. Y bien hecho, porque de otra forma sería, hombre, siempre puedes hacer un what if o siempre puedes coger alguna No, yo historia siempre, y fíjate tú, yo he adaptarlo. pensado que muchas veces en ese sentido no retratan lo que es la realidad. Porque, o sea, vamos a ver, o sea, a lo largo de tu vida conoces a muchas personas. Y bueno, y me imagino que nos habrá pasado a todos, o por lo menos a los tres que estamos aquí hablando, que durante un tiempo conoces a una persona con la que tienes una relación muy cercana, prácticamente que haces de todo con esa persona, de repente, pues por circunstancias de la vida, por H o por B, te separas de esa persona o te distancias y ya no la vuelves a ver nunca más. Ujú, Y eso en los cómics no pasa. O sea, aparece no, un personaje y bueno, a lo mejor lo desaparece en 2 años, pero a los 3 años vuelve. Y tal, y no sé qué. O sea, no desaparecen nunca. O sea, nunca. y ya el paroxismo es que ni aunque los Sí, mate, porque si los mate, sí, mata, luego los resucita. O sea, que sí, ya. Sí. No, por eso digo, ojalá a lo mejor esta suerte de variedad nueva, independiente, nada, contagie a lo mejor a las compañías grandes para buscar nuevos caminos con Buscar los nuevos personajes que caminos. nos fascinan de siempre, obviamente. No es Claro. que, al contrario, digo, para quien quiera entender que esto es una crítica, es totalmente lo contrario. Justamente para seguir viendo más de mm, esto, nada, por otra óptica, otro camino, por lo que sea. Digo, y además también está muy ayudado por un momento que yo encuentro a lo mejor muy especial, que es que hoy por hoy, y esto ya hace unos años, gracias a Dios, es que hay varias tendencias. mm, Si ustedes se acuerdan, en los 80 había 2 o 3 dibujantes que mirar, que eran los gurúes, las vacas sagradas, Que eran los que con muy marcaban el merecido título, camino. pero por fuera de ellos era no se muy hacían, difícil. Es muy cierto. difícil, Los, exactamente. los 90 los mencionamos hace un ratito, era Jim Lee, que me encantaba, por supuesto, pero bueno, pero a lo mejor a alguien que no le encantaba no tenía trabajo, ¿no? Mm, O los Cure, que eran unos monstruos, pero de vuelta, a mí me fascinaban, pero a lo mejor alguien decía, no, la verdad que este no es mi estilo, y bueno, discúlpame, pero vas a tener que esperar unos 10 años porque esto sigue en boga. Era complicado, digo. Entonces, hoy por hoy, hace ya unos años, por suerte, hay mucha variedad. Hay gente haciendo cosas espectaculares en distintas temáticas, a distintos niveles, con distintas técnicas, en distintos estilos, que creo que es, no sé si es inédito, porque ha sucedido en otras épocas, pero mucho más atrás en el Sí. tiempo. mm, Y hoy por hoy solo te pueden enriquecer. Tenés un tipo como Mateo Escalera, tenés a Cabenago, Gordon Murphy, bueno, mismo, Luis La Rosa, Coipé, y Opeña, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno es un camino distinto. Y cada uno es un maestro en su juego, desde ya, ¿no? Entonces digo, solamente pueden ser buenas noticias. Quiero creer, a la vez soy ingenuo, digo, pero
Pero encuentro eso, digo, que hoy por hoy alguien que quiere ingresar al mercado y quiere empezar a trabajar como dibujante profesional, dice, bueno, qué bueno que tenga muchas más opciones, tengo más folletos para Claro, revisar y no uno solo, y si no me sale me tengo que ir a mi casa por 10 años. Sí, no, no, además estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando en cuando empezó IMAX, por aquello que Patricio y yo estamos trabajando sobre la editorial, que de repente en medio de un esquema aparece de Max, de Sam Kidd, que es algo totalmente, o sea, surrealista, extremo, era en muchos números es más ilustración que cómic, Sí, de hecho, hay muchos libros. Y cómic que además, si no llega a ser por IMAX, nunca se hubiese publicado, porque en ese momento eso no entraba ni en DC ni en Marvel. O sea, estaba claro. Y de Max duró sus 4 años bien puestos entre una cosa y otra, pues son 30, creo que son 36 números. Y es lo que te digo, de Max fue como una... ¿Y esto? O sea, el guión era fantástico y el dibujo también había números muy difíciles de entender, pero te daba igual porque era tan distinto a lo que tú estabas claro, acostumbrado a ver, pero eso era uno entre los 30 títulos de Marvel y uno entre los 300 títulos que podía haber en el mercado. sí, Y ahora tú te coges un preview y te pones a ver y dices, anda, entre el pequeñas, medianas, grandes y entre la que publica dos números, a ver, el ejemplo por excelencia de Steampunk, que es Lady Mecánica, es una editorial minusculita. El Joe Benítez tiene una editorial minúscula. Bueno, ya está trabajando en otras editoriales, pero digamos que hay otras cosas, pero el claro, referente de Steampunk es una editorial pequeña sí, con un señor que prácticamente se lo hace todo, porque él dibuja en tinta, vale que le ayudan a colorar, pero con un personaje solo, porque tiene, bueno, son tres personajes en realidad, pero el personaje principal es Lady Mecánica, y realmente lo que es el concepto Steampunk en cómic bebe muchísimo de Lady Mecánica. Y es un personaje de una editorial mínima. O sea, ni siquiera está en Dark Horse, ni siquiera está en IDW, no, está en su propio sello editorial y que publica de escándalo. Se permite el lujo de publicar primero en grapa, después hace unos tomos preciosos. O sea, como una editorial seria, pero tú en realidad dices, bueno, si este tipo lo que ha hecho es publicar cinco tomos, ha publicado a lo mejor 25 o 30 números, pero ahora tú piensas en Steampunk y piensas en Lady Mecánica. Y eso sí. hace 10, 15 años, vamos, ni en el más loco de tus sueños. O sea, lo que tú decías, si no dibujas con este estilo, es que ni 10 años ni 15. O sea, olvídate, tú en este mundo, en este mercado no vas a mm, prosperar. Tal, tal cual. Sí, sí, Entonces, es una oportunidad para mí, un momento a lo mejor, más allá de temas de mercado y demás, de las que yo estoy totalmente ajeno, no tengo ni idea, pero digo, en cuanto a, nada, el que recién arranca, el que dice, bueno, nada, tengo la carpeta bajo el brazo, tengo la oportunidad, bueno, qué suerte que tenés muchas más opciones para inspirarte y para encontrar un camino, y que antes que a lo mejor, de vuelta, yo era un fascinado, ¿eh? No es que nunca me gustó Jimmy, al contrario, tengo todo lo que yo, un loco, me encantaba, pero siempre se me ocurrió eso, digo, ¿era esto o Vértigo? Que era completamente otra cosa, y donde vos no veías que era un mercado igual de equiparable al otro. Entonces, claro, para aquel que no está subido a esta movida, no tiene demasiada cabida, por más que es un exitazo, pero no es el tamaño de la industria. Vértigo no era el tamaño de, sí, digamos de alguna manera, el mainstream sí, americano. sí, sí. Por más que era espectacular. Digo, pero como dibujante, yo lo miraba y decía, yo no sé dónde voy a conseguir trabajo en un momento así. Si no me gustase Jim Lee, Kuber, etcétera, que para mí eran dioses. Digo, bueno, hoy por hoy, qué bueno, digo, ¿no? Que la variante es enorme y además, qué gente que tenemos trabajando, que no se mm, puede creer. Qué sí, sí, grande. sí. Sí, antes dijiste una cosa que, que te quedan, como dice Eric Larsen, un sillón de personajes. Sí me ha gustado, en vez del millón, el sillón. Pues además, Larsen, aparte, me parece un tipo muy divertido, es capaz de eso. Yo no sé cuándo, la verdad es que el otro día me reí, en los dos primeros números de Savage Dragon aparecen 25 personajes distintos, solamente en dos números. Te dice, Dios mío. Ay, sí, sí, o sea, en dos números. En la primera serie limitada son tres números, me parece que crea como 35 personajes en tres números. Dice mi madre, es lógico que quiera crear lo de millón, se le queda pequeño, necesita el sillón, que es todavía más. Pero bueno, y de las ilustraciones que se han visto, una de las que me mandaste es Batman y Superman. Pero si ahora te pusieran delante ese contrato que nunca te ponen, o sea, realmente te ponen, ¿qué es lo que quieres hacer que te decimos que sí? Aunque lo hagas al revés y cambies el color de la capa de Superman, cosa que según DC no se puede hacer. Pero imagínate hasta que te permiten cambiar el color de la capa de Superman. ¿Qué personajes te gustaría dibujar?
Y si Entonces, tiene, si tuviese que elegir así superhéroes, digamos, Marvel y DC, por así decirlo, Marvel me encantaría Old Logan o Punisher. mm, Y bueno, Wolverine también, por supuesto. sí, Sí. Pero DC en realidad sí, me esta ilustración. gustaría corregirme, o sea, hacer de vuelta a Batman para corregirme a mí mismo. Sí, sí, como esa foto donde uno sale con los ojos cerrados, que pongamos ojos, es exactamente lo mismo. No, abrirle los ojos ante la foto, hacerlo de vuelta. Y de otras editoriales, así como hemos hablado solo de DC y Marvel, ¿hay algo que hayas visto por ahí que tú dices, oye, pues me gustaría a lo mejor meterle mano a esto? Bueno, en realidad es muy vintage la opinión esta que te voy a decir, pero de la época de Dark Horse siempre quise dibujar aliens. No me preguntes por Vale. qué, pero me fascinaba la idea de dibujar aliens. Bueno, en realidad porque me gustan mucho los dos extremos. Me gusta tanto la fantasía heroica como la ciencia ficción. Lo urbano a lo mejor me gusta, pero no es mi fuerte. Entonces me encantaba esto claro, yo estaba haciendo Conan y todo el tiempo estaba con los caballos, los arneses, las carretas, las columnas, jónicos, etcétera, etcétera. De repente quiero inventar naves un rato, porque ya son 8 años de caballos y demás. Entonces digo, me gustaba el contraste, Claro. digamos. Y en Dark Horse el contraste era o Predator o Sí, Aliens. Digo, Alien, sí, sí. quiero Aliens. Aparte me gusta el cine de terror, qué sé yo, digo, vamos con Qué Aliens. bueno. Y me quedó, mira que pude. No, y Punisher, la verdad es que cuando lo dijiste también me lo imagino, o sea, más con los lápices que tiene, vamos, me imagino un Frank Castle, y lo mismo con Aliens, que es un personaje, o sea, Aliens es totalmente terror gótico, Sí. o sea, es perfecto para precisamente por el uso que haces Ujú. tú de los lápices. Bueno, ahora está en Marvel, o sea, bueno, está en Marvel porque evidentemente Disney compró 20th Century, 20th Century Fox, Claro. 21st Century Fox. Hombre, yo espero que, hombre, no creo que bueno, quién sabe, lo mismo está viendo alguien nos está viendo Pero además, alguien de Panini que te son los gustaría directores. hacer Alien, pero con los aliens, o sea, no es tal como Sí, sí. la nueva etapa que se Claro. le ha ocurrido a Ridley Scott con todo el previo, No, sino, es lo con que la yo, o sea, explicación del Alien o piloto de la nave, que yo Alien. digo, ¿para qué? O sea, no es necesario. Sí. A mí lo que me gustan son los aliens, o sea, Bueno, estos bichos mm, implacables y que son como sí, una especie de mezcla entre cucarachas y hormigas gigantes con esa sangre de sí, ácido que es que no puedes hacer nada contra ellos. O sea, yo me quedaría y sobre todo con las tres primeras películas, las tres películas de Aliens, y ahí, fíjate tú, con la primera y la segunda, lo diferentes que son y el Sí. jugo que le sacaron al personaje, ¿no? Sí. Entonces, Sí, ¿cuántas sí, sí, historias sí, se sí. podrían seguir sacando solo de esa época? O sea, bueno, vale, Patricio, vamos a lo que sí añadir la sorprende, tercera película, y aún así, ¿no? O sea, todavía tienes ahí un jugo de esos personajes rulando por la galaxia que no sabes ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué, ni qué sentido de la supervivencia tienen o de la sobrevivencia enfrentándose a los humanos y tal, ¿no? O sea, me parece que ahí se quedó un baúl tan grande de historia, que es lo que dice Tomás, ¿no? O sea, yo lo entiendo perfectamente, que tenga ganas, ¿no? De meterle la zarpa a una historia aparte, de... Patri, recuerda que la primera saga de Aliens, que después se recopiló en Dark Horse, lo recopiló en un tomo grande, precioso, por cierto, la que hizo el guión Marvel Hayden, es todo en blanco y negro. Correcto. O sea, la primera serie, que precisamente por eso, además entiendo aparte del cambio entre lo que tú dices, después de muchos años haciendo carretas, caballos Y hay historias, y espadas, y ahí hay historias muy etcétera. buenas, es lo que estamos Sí, comentando. no, es que Y esos la dos pena es que tomos de con ahí los no que hayan ya dicho, nadie oye, en habla, vez de inventarme cosas, ¿por qué no adaptamos estas historias que ya las tenemos aquí, que tenemos aquí unos guiones buenísimos? sí, sí, Claro. pero Además también dentro de como de la parte gráfica, un poco también, que para mí, esto es una opinión muy personal, digo, pero para mí el gran éxito sobre todo de la primera, es que mezquinaban de alguna manera a la criatura. Lo que generaba que fuese más Sí, psicológico de alguna sí, manera, esto de está, no está, lo veo, no lo veo, es una mano, es una baba, pero en definitiva uno no tenía el panorama completo y era un rompecabezas de oscuridad de alguna sí, forma, sí, sí, lo totalmente de que acuerdo. generaba eso eso en un cómic, para mí, camina muy bien. Y además justamente esto que tenía que
son momentos de tensión que soltás de repente para aparecer la criatura y otra vez para marcarte en un momento terrible hasta que es insostenible. Bueno, eso se juega con luces y sombras y demás, con contrastes y demás, que a la hora de dibujarlos es divertidísimo. Es Claro. divertidísimo. Que no, a ver, yo espero que eso, que alguien de Panini nos esté escuchando, porque Panini es de Marvel es de quien es, y alguien lo diga, porque además yo he empezado a leer la saga nueva que está haciendo Salvador La Roca. Sí. Me parece que evidentemente Salvador dibuja de escándalo, o sea, no vamos a tampoco descubrir nada nuevo. Pero yo no, bueno, también evidentemente el tiempo es lo que es, pero los dos primeros tomos que publicó, bueno, digo tomos, las dos primeras series gráficas que hizo Dark Horse de Aliens, las primeras series de Depredador y Alien versus Predator, que ya hace 2 años Patricio y yo estuvimos hablando mucho, largo y tendido sobre nunca entenderé cómo un buen storyboard no lo hicieron película, porque en realidad la primera historia de Alien contra Depredador es perfecta para hacer una película, o sea, lo que tiene que coger es copiarlo tal cual y ponerlo, y Sí. lo que hicieron después de mezclar un montón de conceptos y al final lo que se escapa de esa película. Miren que yo no soy partidario precisamente de criticar el trabajo ajeno, pero es que me parece muy curioso que lo que al final tú más recuerdas de la primera versión de Alien contra Depredador es la parte que está literalmente copiada del cómic, que es al final Exactamente. Es verdad. cuando ella y el depredador se enfrentan a los bichos, como dicen en el cómic, es realmente Machiko no Guchi y el depredador con el colmillo roto. O sea, al final lo único que haces en vez de hacerlo en el planeta, lo haces en una pirámide en medio del Ártico, pero en realidad estás copiando exactamente lo mismo. Claro. Y es Sí. curioso, 30 años después, que teniendo esas tan buenas fuentes, esas fuentes gráficas tan buenas, realmente ya nadie ni siquiera las nombra. Es verdad. Y es una pena porque además te digo, al principio de Dark Souls se arriesgó a jugar a hacerlo en blanco y negro, porque en realidad lo que tú decías, Tomás, es que Alien es una película donde se juega con las luces, con las sombras, es un rompecabezas donde tú en realidad no ves, tú nunca ves ni siquiera al final ves al bicho, tú tienes que poner mucho de tu parte y Claro. realmente muchas veces, incluso cuando el bicho sale, tienes esa luz parpadeante que al final es una luz estroboscópica que no eres capaz ni Mm. siquiera de poder fijarte bien en el personaje, y eso en un cómic, y eso en las primeras adaptaciones lo único que hicieron fue partir de Sí. esa base, o sea, es Claro, como, pero incluso fíjate en la segunda película, en Aliens, a pesar de que tiene digamos, otra base argumental que es más con todo el tema de los Space Marines y todo esto y tal, también se basa mucho en no enseñar a los aliens hasta no, el momento culmen. claro, porque Patricio, Y, Alien y son dos películas, secuestran a Nut y están por ahí claro, moviéndose y ellos están ahí y oye, ¿qué pasa? Que no sabemos, que de repente cuando les hacen la emboscada, cuando se meten dentro del nido y les hacen las emboscadas, o sea, tampoco los vemos, o sea, no, vemos no, el no, caos no, que se produce, pero no vemos en ese momento tampoco al bicho. claro, Y porque, hasta que no pasa ya el ataque final, ya cuando están como en esa especie de álamo escondidos ahí a ver qué pasa, es cuando ya empezamos a ver algo, que tampoco los Claro. vemos enteros. pero no Y se ya es ven, en el final cuando de verdad se ven. Es claro, lo que pero dice Tomás, ese juego con el personaje y con las luces y con las sombras y el de que te veo o no te veo, sé que estás, te llevas a uno, pero no veo cuando te lo llevas porque vas tan rápido que me supera, no sé, o sea, y entonces, oye, y yo desde aquí lo recomiendo ya, o sea, si Disney o Panini ven esto, que le encarguen una historia a Tomás y que la lleven sí, también a sí, sí, hagan sí, sí. adaptación, No, no, porque va a quedar porque espectacular, o de sea, yo hecho ya la estoy es gozando. que es que además lo que me he dicho antes, es que teniendo la base argumental que se tiene, porque te Claro, digo, en el caso de Alien, Patricio, sobre todo si ves la edición completa, no la edición que se estrenó en cine en el 86, que es más corta, pero si ves la edición completa, Alien son dos películas. O sea, hay una película que es la versión de James Cameron de la película de Scott, donde funciona al mismo ritmo, con la sí. misma música, con el mismo tempo, con la misma, y además con la misma, el mismo ABC. O sea, digamos que la composición fílmica de la primera parte de esa película, que casi son 3 horas, pues realmente es el Alien de Scott. Y después cambia y es la historia de los marines. O sea, es la segunda película que es realmente la película de Alien, es la película de Cameron, porque es donde Cameron, digamos que es donde Cameron demuestra, porque no deja de ser una reactualización de lo que hizo con Terminator, pero al principio Cameron es tremendamente, o sea, tremendamente cauto y tremendamente, digamos que hace un homenaje a lo que hace Scott, porque realmente lo que hizo Scott se había hecho, pero nunca se había hecho de esa manera, pero en realidad la idea siempre es la misma. O sea, es más,
o sea, Alien y Aliens te obligan, incluso al final, cuando Ripley y Newt cuando las dos madres se están peleando, porque en realidad son dos madres, o sea, la madre Alien y Helen Ripley, que hace de mamá de Newt. La premisa es: no cuentes lo que no es necesario, deja que cada uno se imagine lo que realmente le da miedo, Claro. porque es lo que te va a mantener pegado a la parte de atrás de la butaca. Sí, Eso es no, eso es eso lo es que así. realmente, que eso es una cosa que desgraciadamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, Sí. porque la técnica ha hecho muchas veces que te lo quieran poner todo. Es lo que decía antes Tomás, de que muchas veces el color acaba matando el dibujo, y el tintado digital también, al final no sabes lo que estás viendo, o sea, pierdes definición. Quieres contar tanto que lo que le estás privando a la gente precisamente es también poner de su parte. Y Alien es una Sí. película que te obliga muchísimo a poner de tu parte, y Aliens, la versión primera que se estrenó y la versión íntegra, te obligan todavía más, porque encima Sí, no, te lo mantienes tienes que más poner. tiempo. Porque Entonces, incluso en las escenas en las que se ven las ametralladoras disparando, no se ven a los aliens. Se no, ven las ametralladoras disparando, que se le acaban las balas, que no saben lo que ha pasado, pero tú no ves a los aliens. claro. O sea, ya los ves después. Pero Claro. fíjate, Tomás, con qué clase de frikis estás tratando, No, que nombraste a los aliens y ya te metimos en un claro, diálogo de cine sobre la película. pero ¿Sabes? Patrick, es lo que decía él antes, que una ilustración muchas veces o te cuenta algo que ha pasado, o algo que está pasando, o algo que va a pasar, pero es un momento congelado, o sea, no tiene movimiento. Y en realidad todas esas secuencias son como una especie de ilustración. O sea, Mm, es como si Cameron dijera: vamos a poner una ilustración de una ametralladora sí. que sabes que está funcionando. Tú sabes que esa ametralladora funciona porque se mueve en base o sea, tiene un sensor de movimiento, y si no le pasa algo, ese aparato no Sí, sí, funciona sí, sí, de otra está claro, manera. está claro. Pero en realidad, no, en realidad lo único que te está diciendo esa secuencia es que hay bichos fuera. Por eso, y eso es lo que da miedo. Exactamente, pero Y tú no eso es lo que sabes te ni genera cuántos tal. hay, y sabes que además se han acabado las balas, pero tú acabas pensando: vale, se han acabado las balas, pero hay más bichos. O sea, Bueno, esto no termina aquí. yo déjame un minutito porque es que Sí, ya justo está bien, ya está a bien. las 8:30 me tengo que ir Sí, no, corriendo no, porque tengo que ir a buscar a una cierta persona al aeropuerto, que no, como no, no ya, vaya me mata. sí, Ya no, no, sabes, no, y además te puedes imaginar a quién me estoy sí, refiriendo. yo Yo creo lo que único que quería decirle a Tomás es que, y lo que estábamos hablando, o sea, yo veo sus páginas y o sea, es evidente que hay un trabajo de narración gráfica brutal, porque a mí ya las páginas de Tomás me están contando la historia antes de completarla con los diálogos que sí, puedan sí, 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 completar sí, el sí, sí, guión sí, de la sí, sí, historia, ¿no? O sí, sea, sí. yo creo que el trabajo de Tomás es espectacular y bueno, como te dejo para que lo despidas y que le preguntes alguna cosa más, No, no, es que para que no nos pasemos demasiado de tiempo ya con esto, y ya despides la charla, pero yo sí me tengo que despedir ya porque me tengo que ir y si no, pues eso que te digo, tengo que ir para el aeropuerto no, corriendo. Fran, Porque además lo he dejado hasta el último minuto y digo, ya voy a ir y tal. no, Oye, Tomás, encantadísimo de haber estado en esta charla contigo. Igualmente, muchas Y gracias. bueno, con Eduardo sabe que yo siempre estoy encantado de estar con él, con lo cual, y me ha encantado hablar contigo y eso que te digo que aquí, o sea, muy grande tu trabajo, en sí, serio, sí. Y que y me ha Panini nos encantado escuche y puedas y que hacer el Panini guión. nos escuche o alguien nos escuche y que se publique aquí. Nosotros nos lo conseguimos pues, comprando directamente al mercado americano o de otras formas y tal, pero estaría ideal que hubiera una edición en español de tu obra porque la verdad que se la merece y mucho. Más cosas de las que ya hay, sí, totalmente de Sí. acuerdo. Bueno, me despido que me voy para el aeropuerto, ¿vale? Gracias. Ya te dejo en buenas manos y ya con Eduardo ya ustedes ven cómo hacen y Ya, cierran el despedimos, diálogo, sí. ¿vale? Bueno, Muchas gracias. cuídense mucho, oye, encantado. Buenas Igualmente. noches y que llegues a tiempo. A ver, yo la última cuestión es que se la suelo hacer siempre tú lo has ido contando a lo largo de la charla, pero bueno, de manera más concreta, más resumida, Ujú. porque se supone que además estamos ahora mismo dentro de un salón virtual, y un salón no solo es el sentar un montón de gente en una mesa para firmar o hacer dibujitos o llenar las paredes con un montón de cosas, sino también es
digamos que la puerta de entrada para mucha gente que quiere dedicarse a esto y no sabe cómo. Entonces acude a un salón y bueno, tiene la oportunidad no solo de que alguien le firme algo, sino de, aunque sea hablar 5 minutos con un autor que lo conoce porque ha leído una entrevista, porque sale en la portada, pero y evidentemente, bueno, pues lo que tú dices, igual que tú has entrado y yo has entrado y te dice, ¿sabe usted quién soy yo? Sí, yo sé que usted es lo máximo, pero a ver, yo al lado de usted no soy nadie y muchas veces después hablas con alguien y dices, no, no, pero si lo que estás haciendo está muy digno. Eh, ¿Qué le recomendarías tú a una persona que quisiera dedicarse a esto más allá de pintar 4 monigotes cuando está en clase o cuando está en casa aburrido? Primero que nada es dibujar muchísimo. Dibujar muchísimo. Depende también mucho, obviamente, el nivel, en qué etapa, digamos, se encuentre, pero por lo general la tendencia, y por supuesto me pasó a mí también, claro, uno lo que hacía era, uno se enamoraba de una imagen, de una idea o lo que sea, y estaba años y lo dibujaba y lo sufría, y no se aprende tanto así. Sí, hay un aprendizaje en eso, por supuesto, pero la idea es hacer 44, 50, 100 de esos con otro criterio. Porque la idea es, así como un deportista se pasa horas practicando sus movimientos, un tenista, por ejemplo, sus saques, su smash o lo que sea, el dibujante tiene que hacer exactamente lo mismo. Hay mucho, por supuesto, claramente, de creatividad, intelectualidad, alguno quiera, pero hay mucho de la mano en el papel, horas de horas de horas de horas, haciendo el ejercicio una y otra vez para internalizarlo, para entenderlo, para pasar como al siguiente nivel. Yo siempre digo que en la cabeza siempre uno tiene, de los artistas, de los dibujantes, uno tiene clics, ¿no? Donde a partir de un día uno empieza a ver las cosas distinto. Un día uno se da cuenta que estuvo haciendo esto mal. Un día uno se da cuenta que, no sé, los personajes me salían cabezones o yo dibujaba mal las piernas. Hay clics donde hay un antes y un después. Cuanto uno más se expone a dibujar cada vez más, esos clics aparecen más seguido. Porque uno empieza a entrenar no solamente el ojo, también la mano, y empieza a realmente tener una verdadera dimensión de progreso, de avance. Eso por un lado. Hay gente que pretende, bueno, hice 5 dibujos y a lo mejor estuvo meses haciéndolos. Prefiero que me muestres 400 donde yo vea la tendencia, donde yo vea el esfuerzo y vea la cotidianeidad de esto que a uno le gusta hacer, ¿no? Y para lo mejor quien ya esté a lo mejor un poco más avanzado es saber presentar el trabajo, es de alguna manera tener un poco el sabio equilibrio entre el amor propio de decir lo mío vale, a tener también la cabeza abierta para decir, pero seguramente me van a hacer muchas correcciones y van a tener razón. Y qué bueno que tengan razón, porque me están dando respuestas a preguntas que uno va a tener toda la vida, no es que llegue un momento y ya está. Por eso es lo que yo te iba a decir antes, digo, acerca de esto que hablamos, de que mucha gente a lo mejor se cree un poco la propia prensa o ciertas opiniones que pueden ser muy elogiosas, pero que en realidad en el tablero se contradicen. O sea, desde el momento en que yo me siento mañana a dibujar y digo, esto que dibujé ayer estaba mal y no lo vi. Hoy lo vi. Bueno, hoy soy mejor dibujante que ayer. Claramente, hoy lo veo. Ayer no lo vi a esto. Bueno, hoy me estoy corrigiendo a mí mismo. Evidentemente hay algo que hoy supe que ayer no. Pero yo ayer creía ser buen dibujante, entonces hoy que me cabe creer. Y ese es el tema, es tener la humildad suficiente para entender que uno nunca va a tener todas las respuestas. Uno siempre va a aprender, uno siempre va a seguir mejorando y mejorando. Y eso lo ubica a uno en un lugar de humildad porque entiende que tiene kilómetros por caminar todavía. Tenga 15 años o 75 años. Quien piensa que ya lo entendió, quien piensa que lo domina, quien tenga total seguridad de lo que va a hacer cuando agarra un lápiz, se está engañando. Es tan claro como eso. Y es la experiencia que a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? Y te limpia el ego en 5 minutos. Amén de que hoy por hoy una cultura del Facebook o Instagram o lo que sea, donde en muchos casos es muy necesaria porque es por promoción y dar a conocer un montón de materiales y contenidos que a uno le ayudan. Pero hay mucho de narcisismo, vieron qué lindo que si uno necesita que los demás se lo digan, tiene un problema.
Mm, Yo siempre, a mí nunca me han molestado críticas o correcciones y demás de colegas, del público o de editores, porque el peor crítico soy yo. Nadie es tan despiadado como yo. sí, Entonces, el resto es una caricia porque lo dicen desde un lugar que yo no me lo diría, porque lo dicen a lo mejor desde la buena onda o desde el consejo sabio, cosas que a mí no se me figura a mí en mi cabeza. Yo digo, no, estúpido, no. mira lo que hiciste. Entonces, no, Sí, no. sí, te entiendo perfectamente. Aunque sea un nivel mucho más pequeño, sí, está claro que no hay. O sea, desde el momento en que haces más caso a lo que dicen los demás que a lo que te dices a ti mismo como autor, yo creo que ya está, ahí estás muerto. Porque en realidad, si tú no, lo que tú dices, si tú no eres capaz de darte cuenta en lo que no estás haciendo bien, como también tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo bien, o sea, cada uno tiene sus virtudes y sus Claro. defectos, pero si tú no sabes jugar lo que haces, yo creo que eso es, para mí es el principio del fin. Y además te estancas, y desde que te estancas, se acabó. Sí, Porque, es el balance entre a lo mejor el amor propio bien visto, decir lo mío vale, yo creo que esto sirve, que es muy positivo, porque no es que tampoco uno piensa que lo que hace es una porquería todo el tiempo, pero digo, pero hay un equilibrio entre me gusta esto que hago, claramente voy a contarle detalles mañana, pero bueno, pero hoy me hizo feliz hacer esto, creo que está bien, hoy di mi mejor esfuerzo, y mañana sí, a lo mejor levantarme y digo, sí, pero me equivoqué acá. Bueno, qué bueno que lo puedo ver. Digo, por mm, eso te digo, es un equilibrio entre un poco de seguridad, pero no tanta, ¿no? Y mucho de humildad para poder recibir todo lo demás que va claro, a sí. ser el laburo mejor. Pues nada, dicho esto, podríamos estar aquí hasta nunca dicho mañana por la mañana, sobre todo en mi caso que tengo 5 horas de diferencia contigo en comparación a nivel de reloj. A nivel horario, pero a ver, yo creo que yo personalmente, y siendo la persona que me puso en contacto contigo y siendo la persona que te invité, yo he disfrutado como una persona totalmente ajena, o sea, como si yo no estuviera aquí, como si yo me hubiese conectado y ya me pasó hace 3 años y 3 años después me sigue pasando. Yo lo que espero es tener la oportunidad la próxima vez que tengamos esto en vivo y en directo, que siempre, siempre se agradece. Coincido con Patricio en que espero que se publiquen más cosas. Yo sinceramente, bueno, estoy detrás de la historia de Odín, fundamentalmente no solo porque vivo en un país nórdico y me encanta la mitología nórdica, sino porque desde que vi las primeras páginas dije, yo quiero eso, lo admito. Y yo invito a todos los que nos están viendo, todos y todas que nos estén viendo, que ahora que con las redes tienes la oportunidad, y bueno, que consulten la página de Facebook de Tomás, que suele volcar un montón de contenido, que sigan dejando a un lado esos dibujos del año 96 y esas portadas que dicen que dices que hay que olvidar, que revisen las cosas, eso, que dicen que revisen las cosas que ha ido haciendo, porque de luego se van a sentir de muchas maneras, pero de luego decepcionados no se van a sentir. Tomás, ha sido un placer, ha sido un honor. Yo he disfrutado, lo he dicho ya, muchísimo. Espero que cuanto menos te lo hayas pasado bien. Sí, 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 claro que sí. No. Muchas Y gracias, muchas gracias. Aparte, una por tal cual, porque hace mucho que no conversábamos. sí, Y nada, y bueno, por este rato con Patricio, la verdad que la pasé bárbaro. Bueno, también le das a un dibujante oportunidad para hablar de él mismo, ¿no? O sea que sí, es como la salsa del egocentrismo, pero muchas gracias igual. no, pero vamos, en este caso yo creo que incluso ha sido, o sea, dejas en mal lugar a gente que lo que tiene es más ego que cerebro, por decirlo de una forma totalmente clara. En este caso no, y además los consejos se pueden aplicar y ya lleves en esto 3 días como lleves 30. Porque en realidad lo que tú has comentado yo creo que es una regla que tienes que seguir, da igual que hayas empezado hace 3 días o que hayas empezado hace 30 años, porque si no, lo que he dicho antes, si te empiezas a creer los argumentos y las palmaditas en la espalda y las plumas que te van soltando, pierdes ese juicio crítico que es lo que en realidad esa es la diferencia entre ser no un buen o mal creador, sino entre ser creador o no ser creador. Que al final ser creador es muy duro, pero a ti te compensa, a Patricio que es guionista le compensa y a mí me compensa como escritor. Entonces es tan simple como eso. Dicho esto, porque es como se siguen las reglas, quiero volver a dar las gracias a la Fundación Cinemascomic por darnos esta oportunidad, a la Cátedra Cultural Movies de la Universidad de La Laguna, por el mero hecho de existir, por que haya un soporte, un espacio
dentro de una comunidad académica para poder estudiar el lenguaje gráfico de una forma mucho más seria y mucho más rigurosa, y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Dicho todo esto, muchas gracias, buenas tardes por haber estado este rato con nosotros, y ahora les dejo con un vídeo promocional de Santa Cruz Comic 2022. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.